Policía detiene hombre mexicano y queda en shock al descubrir que es el jefe de asuntos internos. Alejandro Morales conducía su camioneta Ford plateada por las polvorientas calles, sintiendo el peso de los 52 años que cargaba sobre sus hombros junto con más de 2 décadas de servicio dedicado al FBI. Sus manos callosas agarraban el volante con la firmeza de quien había enfrentado situaciones que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero hoy había algo diferente en el aire, una sensación de nostalgia que lo acompañaba desde que se despertó esa mañana. Solo faltaban unos meses para su jubilación, y por primera vez en mucho tiempo se permitía soñar con una vida más sencilla, lejos de los peligros constantes y las responsabilidades que lo mantenían despierto durante tantas noches. El viaje de trabajo que lo había llevado a ese pequeño pueblo estaba llegando a su fin, y Alejandro sentía una mezcla de alivio y expectación corriendo por sus venas. En pocas horas estaría conduciendo hacia Austin, donde Laura lo esperaba con esa cálida sonrisa que había conquistado su corazón hacía más de 15 años. Casi podía oír las risas de Patricia y Carla resonando por toda la casa, sus 2 pequeñas princesas de 7 y 9 años que hacían que cada día valiera la pena, incluso cuando el trabajo lo mantenía alejado durante semanas seguidas. Pensar en ellas le hizo esbozar una sonrisa sincera en su rostro bronceado por el sol, marcado por las arrugas que contaban historias de sacrificio, valentía y una determinación inquebrantable por hacer siempre lo correcto. Cuando vio la pequeña cafetería en la esquina de la calle principal, Alejandro sintió que le rugía el estómago, recordándole que solo había comido una tostada rápida en el hotel por la mañana. El local parecía acogedor, con su fachada de madera desgastada por el tiempo y un letrero de colores que anunciaba María's Coffee Shop, en letras que ya mostraban signos de descoloramiento por el implacable sol del desierto. Aparcó la camioneta a la escasa sombra de un poste de luz, ajustó el espejo retrovisor para comprobar su aspecto y suspiró profundamente, respirando el aire seco que traía el aroma lejano de las especias mexicanas y la promesa de un café fuerte que le ayudaría a afrontar las últimas horas de viaje. Al empujar la puerta de cristal de la cafetería, Alejandro fue recibido por el suave tintineo de la campana colgada en el marco y por el reconfortante aroma del café recién hecho, que inmediatamente lo transportó a las mañanas en casa, cuando Laura le preparaba su taza especial antes de que él se marchara a trabajar. El interior del local era sencillo pero limpio, con mesas de madera oscura que mostraban las marcas del paso del tiempo y sillas que ya habían acomodado a miles de viajeros cansados como él. Detrás de la barra, una señora mexicana de mediana edad lo saludó con una sonrisa genuina, con los ojos brillantes por la hospitalidad característica de quienes ven en cada cliente una oportunidad de difundir un poco de calor humano en un mundo a veces frío y hostil. «Buenos días, querido», le dijo en un inglés con acento marcado, pero lleno de cariño. «¿Qué te puedo servir hoy?» Alejandro pidió un café solo fuerte, sin azúcar, tal y como solía tomarlo durante sus misiones. Mientras esperaba, observó discretamente a los demás clientes. Un camionero solitario, leyendo un periódico arrugado en una mesa del rincón, 2 ancianas charlando en voz baja sobre sus nietos, una joven pareja compartiendo una porción de tarta de manzana con ese brillo en los ojos que solo existe en los primeros meses de noviazgo. Había algo profundamente reconfortante en esa escena cotidiana, en la simple normalidad de aquellas personas que vivían sus vidas sin preocuparse por conspiraciones internacionales, tráfico de drogas u operaciones encubiertas que mantenían el país seguro mientras dormían tranquilamente en sus camas. El café llegó en una taza de porcelana blanca con una grieta casi imperceptible en el asa, pero el líquido oscuro y humeante tenía el sabor intenso que tanto apreciaba Alejandro. Bebió despacio, saboreando cada sorbo y dejando que la cafeína despertara por completo sus sentidos. A través de la ventana podía ver el lento movimiento de la ciudad, la gente caminando sin prisa por las aceras, los coches antiguos navegando por las calles como si el tiempo se hubiera ralentizado en ese pequeño rincón del mundo. Era exactamente el tipo de lugar donde le gustaría pasar sus días de jubilación, lejos del caos de las grandes ciudades y de la presión constante que conllevaba la placa federal que llevaba tanto tiempo. Después de terminar su café y dejar una generosa propina a la simpática propietaria, Alejandro salió de la cafetería sintiéndose renovado y listo para el viaje de vuelta a casa. El sol se había intensificado durante los 20 minutos que había pasado dentro del establecimiento, y el calor le golpeó la cara como una pared sólida. Caminó lentamente por la acera hacia el lugar donde había aparcado su camioneta, pero algo llamó su atención en el escaparate de la joyería situada junto a la cafetería. Las piezas expuestas brillaban bajo la
intensa luz, creando pequeños arcoíris que bailaban sobre el cristal empolvado. Alejandro se detuvo frente al escaparate, apoyando ligeramente sus grandes manos callosas en el alféizar, mientras sus ojos recorrían las joyas expuestas con creciente interés. No era un hombre dado a los gastos extravagantes ni a las demostraciones materiales de afecto, pero algo dentro de él se despertó al ver un delicado collar de plata con una pequeña piedra azul que recordaba exactamente el color de los ojos de Laura cuando reía. Después de tantos años dividiendo su atención entre el trabajo y la familia, sentía que le debía algo especial a la mujer que lo había esperado durante incontables noches, que había criado a sus hijas prácticamente sola durante sus largas ausencias, que nunca se quejó de las llamadas canceladas y las cenas que se enfriaban en la mesa porque había surgido una emergencia nacional. Mientras observaba la joya, Alejandro se perdió en recuerdos de momentos especiales con Laura. El día en que se conocieron en una fiesta de amigos comunes, cuando ella estaba terminando la carrera de pedagogía y él acababa de ser aceptado en el FBI, la noche en que le pidió matrimonio, nervioso como un adolescente a pesar de toda su experiencia, enfrentándose a peligrosos criminales. El nacimiento de Patricia, cuando casi se desmaya en la sala de partos, pero apretó la mano de Laura con tanta fuerza que ella todavía jugaba a imitarlo. Y 2 años después, cuando Carla llegó al mundo con un llanto tan fuerte que toda la maternidad se rió, y Laura dijo que definitivamente había heredado el carácter decidido de su padre. El tiempo parecía haberse detenido mientras contemplaba ese sencillo símbolo de amor y dedicación. En su mente ya podía ver la expresión de sorpresa y alegría en el rostro de Laura cuando le entregara el regalo. Podía imaginar cómo lo abrazaría con ese modo especial que siempre le aceleraba el corazón, incluso después de tantos años juntos. Quizás era el momento perfecto para demostrarle lo mucho que la valoraba, lo mucho que reconocía todos los sacrificios que había hecho para mantener unida a la familia mientras él servía al país. La jubilación se acercaba y quería que ella supiera que, a partir de ese momento, tendría toda su atención y dedicación. El sol seguía castigando implacablemente, pero Alejandro apenas notaba el calor mientras permanecía absorto en sus pensamientos, planeando mentalmente cómo sorprendería a Laura con el regalo. Imaginó la escena. Llegaría a casa antes de lo esperado, la encontraría preparando la cena como siempre, y entonces, sin avisar, le entregaría la pequeña caja de terciopelo que convertiría una noche cualquiera en un recuerdo precioso que conservarían para siempre. Las niñas se pondrían radiantes al ver a su madre feliz, y toda la familia se reuniría para celebrar no solo el regalo, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa en la que él, por fin, podría ser el marido y el padre presente que siempre había soñado ser. La voz que rompió el silencio contemplativo de Alejandro tenía un tono agresivo que parecía brotar de las profundidades de un prejuicio arraigado, una hostilidad que inmediatamente hizo que todos los músculos de su cuerpo se tensaran con el instinto de alerta que había perfeccionado durante décadas de servicio federal. ¿Tú qué crees que estás haciendo ahí parado tanto tiempo? La pregunta estaba cargada de una sospecha maliciosa que transformó instantáneamente la tarde pacífica en una situación de tensión palpable, como si una nube oscura se hubiera materializado de la nada para cubrir el implacable sol de Texas. Alejandro se giró lentamente, con movimientos controlados y deliberados, demostrando la calma profesional que había desarrollado a lo largo de innumerables situaciones de conflicto, pero sus ojos experimentados evaluaron inmediatamente la amenaza que se acercaba a él con pasos firmes y decididos. El hombre que caminaba hacia él era visiblemente más joven, probablemente de unos 40 años, con hombros anchos que llenaban por completo el uniforme azul marino de policía, que parecía haber sido planchado con precisión militar. Su rostro anguloso mostraba una expresión de arrogante superioridad, que Alejandro reconoció inmediatamente como el tipo de actitud que algunos oficiales desarrollaban cuando confundían la autoridad con el poder personal, cuando permitían que la placa se convirtiera en una extensión de sus propios prejuicios e inseguridades, en lugar de un símbolo de servicio a la comunidad. La placa identificativa en su pecho revelaba el nombre W. Miller, y había algo en su forma de caminar, con pasos largos y deliberados, que sugería a un hombre acostumbrado a intimidar primero y preguntar después, alguien que había aprendido a usar su uniforme como una armadura contra cualquier cuestionamiento de su conducta
o sus motivaciones. «Disculpe, oficial», respondió Alejandro con la cortesía profesional que había aprendido a mantener incluso en las situaciones más provocativas, con un ligero acento que delataba sus orígenes mexicanos, pero hablando un inglés perfecto que reflejaba años de educación superior y entrenamiento federal. Mantuvo las manos visibles y relajadas a los lados del cuerpo, una precaución automática que se había convertido en algo natural después de tantos años trabajando en situaciones en las que un movimiento mal interpretado podía escalar rápidamente a una violencia innecesaria. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro del policía, leyendo cada microexpresión, cada señal de lenguaje corporal que pudiera indicar el nivel de amenaza al que se enfrentaba, mientras una parte de su mente ya comenzaba a formular estrategias de desescalada para lo que claramente se estaba convirtiendo en una situación problemática. «Me has oído perfectamente», replicó Wyatt Miller con una hostilidad que parecía desproporcionada para la situación, su mano derecha moviéndose instintivamente para posarse sobre la funda de su arma, un gesto que Alejandro notó inmediatamente y que confirmó sus sospechas sobre el tipo de agente con el que estaba tratando. «Llevo más de 15 minutos observándote ahí parado frente a esa joyería, mirando hacia adentro como si estuvieras planeando algo. ¿Qué tipo de intenciones tiene con esta tienda?». La acusación fue hecha con una certeza absoluta que revelaba no solo prejuicio racial, sino también una mentalidad que presumía la culpa basándose únicamente en la apariencia física, en el tipo de perfil racial que Alejandro había visto destruir vidas inocentes a lo largo de su carrera investigando casos de abuso policial y violación de los derechos civiles. La indignación comenzó a hervir en el pecho de Alejandro como lava subiendo por un volcán, pero mantuvo su expresión controlada, sabiendo que cualquier muestra de ira sería inmediatamente interpretada como una confirmación de las sospechas infundadas del policía. «Oficial Miller», dijo, leyendo deliberadamente el nombre en la placa identificativa para dejar claro que prestaba atención a los detalles y que recordaría todo lo que estaba sucediendo. «Creo que hay un malentendido aquí. Acabo de salir de la cafetería de al lado, donde he tomado un café tranquilamente, y simplemente estaba mirando algunas joyas que pensaba comprar para mi esposa. No veo nada sospechoso o ilegal en que un hombre observe los artículos en el escaparate de una tienda, especialmente teniendo en cuenta que la tienda está claramente abierta al público y fomenta precisamente ese tipo de observación a través de su exposición». La respuesta educada y articulada de Alejandro pareció irritar aún más a Wyatt, como si su capacidad para expresarse con claridad fuera una afrenta personal o un intento de parecer superior. «¿Ah, sí?», dijo Wyatt con sarcasmo cargado de desprecio, dando un paso más hacia Alejandro e invadiendo deliberadamente su espacio personal en un intento obvio de intimidación física. «¿Y yo debería creer en su palabra? Porque por lo que veo aquí, tenemos a un hombre de aspecto sospechoso. Claramente no es de la zona, parado durante un largo rato observando una tienda que vende artículos de gran valor. En mi experiencia, ese es exactamente el tipo de comportamiento que precede a un intento de robo». La tortuosa lógica revelaba una mente que había sido entrenada para ver criminales en cada rostro que no encajaba en su estrecho concepto de normalidad, una mentalidad que convertía las características étnicas en indicadores de propensión criminal. «Su experiencia está muy equivocada en este caso», respondió Alejandro, permitiendo que un tono más firme se colara en su voz por primera vez, lo que indicaba que su paciencia con la situación estaba empezando a agotarse. «Soy un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley, con una carrera impecable y una familia que depende de mí. Simplemente estaba haciendo una parada durante un viaje a casa, tomando un café y considerando una compra legítima. No hay absolutamente nada sospechoso en mi comportamiento, y francamente, su enfoque es inadecuado y parece estar motivado por prejuicios raciales en lugar de por una sospecha criminal legítima». Pronunció cada palabra con deliberada claridad, dejando bien claro que no era un blanco fácil para la intimidación y que era plenamente consciente de sus derechos y de la inadecuación de la conducta policial que estaba presenciando. El rostro de Wyatt se sonrojó de ira ante lo que claramente interpretó como un desafío a su autoridad, y sus fosas nasales se dilataron como las de un toro a punto de embestir. «¿Prejuicio racial?», repitió con voz cada vez más alta, atrayendo las miradas curiosas de los pocos peatones que caminaban por la polvorienta calle. «¿Quién te crees que eres para venir aquí, a mi ciudad, y acusarme de prejuicio? Soy un agente de la ley con 15 años de experiencia, y sé reconocer un comportamiento sospechoso cuando lo veo». Su mano apretó con más fuerza la empuñadura de la pistola, y Alejandro se dio cuenta de que la situación
estaba escalando peligrosamente más allá de cualquier posibilidad de resolución pacífica, que estaba lidiando con un hombre cuyo ego y prejuicios habían sido heridos hasta el punto en que la razón ya no era una opción. Su experiencia claramente no incluye una formación adecuada en relaciones con la comunidad, ni el reconocimiento de sus propios prejuicios, dijo Alejandro, sabiendo que estaba cruzando una línea, pero incapaz de permanecer en silencio ante una injusticia tan flagrante. Y en cuanto a quién soy alguien que ha dedicado más años al servicio de este país que los que usted probablemente lleva en la policía. No he venido aquí a buscar problemas, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados mientras me tratan como a un delincuente, basándose únicamente en el color de mi piel y mi acento. Las palabras salieron cargadas de toda la frustración acumulada durante toda una vida enfrentándose a ese tipo de trato, incluso mientras arriesgaba su vida defendiendo los mismos ideales que Wyatt decía representar. Sus ojos se entrecerraron en una expresión de puro odio que transformó por completo sus rasgos, revelando la verdadera naturaleza de alguien que llevaba la placa de policía no como un instrumento de justicia, sino como un arma de intimidación y control. «Mexicano arrogante», escupió las palabras con un veneno que resonó en la calle casi desierta, cada sílaba cargada de décadas de prejuicios arraigados y una superioridad racial que se había alimentado en conversaciones susurradas en vestuarios policiales y bares frecuentados por oficiales que compartían sus visiones distorsionadas del mundo. «¿Quién te crees que eres para venir aquí, a mi ciudad, y tratar de enseñarme cómo hacer mi trabajo? Te voy a enseñar lo que pasa cuando alguien como tú decide desafiar a una autoridad legítima». El puño de Wyatt se cerró con tanta fuerza que sus nudillos crujieron audiblemente, y Alejandro, con sus años de experiencia leyendo el lenguaje corporal y las señales de escalada de violencia, reconoció inmediatamente que la situación había superado cualquier posibilidad de resolución a través del diálogo. El tiempo pareció ralentizarse drásticamente en ese momento crucial, como si el universo le concediera a Alejandro unos segundos preciosos para procesar la realidad de que estaba a punto de ser atacado por un agente de la ley corrupto a plena luz del día, en una calle pública, simplemente por defender su dignidad y señalar lo obvio de un trato discriminatorio. Sus músculos se tensaron automáticamente, décadas de entrenamiento en combate y situaciones de riesgo activándose como un sistema de defensa bien calibrado, pero una parte de su mente aún luchaba por creer que realmente estaba sucediendo lo que parecía ser una pesadilla sacada de los peores casos de abuso policial que había investigado a lo largo de su carrera en el FBI. El puñetazo llegó sin previo aviso, una explosión de violencia bruta que cortó el aire caliente como un proyectil, impulsado por toda la rabia y la frustración que Wyatt había acumulado al enfrentarse a sus propias deficiencias y prejuicios. El puño chocó contra el lado izquierdo de la cara de Alejandro, con una fuerza devastadora que hizo que su cabeza girara violentamente hacia un lado, enviando ondas de dolor que se irradiaron desde el punto de impacto hasta los huesos de su cráneo, mientras que el sabor metálico que se extendió por su boca confirmaba que el golpe había sido lo suficientemente fuerte como para causar daños reales. Por un momento terrible, el mundo a su alrededor se convirtió en una nebulosa de luces y sombras que bailaban caóticamente, y tuvo que luchar contra la desorientación que amenazaba con hacerle caer sobre el asfalto ardiente, sabiendo instintivamente que caer en ese momento sería una sentencia de muerte, ya que hombres como Wyatt no dejaban de atacar cuando veían a sus víctimas en una posición de vulnerabilidad. Pero Alejandro Morales no era una víctima común, y ciertamente no era el tipo de hombre que se quedaba en el suelo después de recibir un golpe, sin importar cuán devastador fuera. Años de entrenamiento militar intensivo, seguidos de décadas de rigurosa preparación física exigida por el FBI, habían forjado su cuerpo y su mente en un arma de precisión que funcionaba mejor bajo presión extrema. Cuando Wyatt se preparó para lanzar un segundo puñetazo, esperando claramente que su víctima estuviera lo suficientemente aturdida como para ofrecer una resistencia mínima, se encontró no con un hombre derrotado, sino con un depredador experimentado que acababa de despertar de su postura defensiva para revelar unas capacidades desarrolladas en campos de batalla y situaciones de vida o muerte que harían que la experiencia de Wyatt como policía urbano pareciera un paseo por el parque. Con un movimiento fluido que demostraba la elegancia mortal de años de entrenamiento en artes marciales, Alejandro se agachó en el momento exacto en que el segundo puñetazo de Wyatt
cortaba el aire donde su cabeza había estado solo una fracción de segundo antes, y ejecutó una zancadilla perfecta que barrió las piernas del policía con la precisión de un cirujano y la fuerza de un tren de mercancías. El impacto fue instantáneo y devastador, enviando a Wyatt en una caída descontrolada que lo hizo golpear el asfalto caliente con un sonido seco que resonó por la calle como un disparo, su cuerpo grande y pesado chocando contra el suelo con una fuerza que expulsó todo el aire de sus pulmones y lo dejó momentáneamente paralizado por el dolor y la conmoción de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. Antes de que Wyatt pudiera siquiera empezar a procesar lo que había sucedido o intentar levantarse, Alejandro estaba sobre él como una tormenta de venganza, sus años de frustración por injusticias similares estallando en una secuencia de patadas precisas y controladas que apuntaban a áreas específicas del cuerpo del policía corrupto. Cada golpe estaba calculado no solo para causar dolor, sino para enviar un mensaje claro de que el abuso de autoridad tiene consecuencias y que no todas las víctimas de la discriminación racial son personas indefensas, dispuestas a aceptar un trato degradante sin represalias. Sus patadas golpeaban las costillas de Wyatt con la precisión de un experto en combate, cada impacto acompañado de un sonido sordo que indicaba un contacto sólido, mientras el policía intentaba inútilmente protegerse, rodando por el suelo en una patética danza de autoprotección, que solo confirmaba su naturaleza cobarde cuando se enfrentaba a alguien capaz de defenderse. «¿Cómo se siente ahora, oficial?», preguntó Alejandro entre las patadas, con una voz cargada de una frialdad que contrastaba dramáticamente con la violencia controlada de sus movimientos. ¿Le gusta la sensación de ser atacado sin motivo por alguien en una posición de autoridad? ¿Entiende ahora lo que significa ser juzgado y castigado basándose únicamente en prejuicios? Cada palabra era puntuada por otra patada precisa, convirtiendo la agresión física en una lección de justicia poética que Wyatt nunca olvidaría, suponiendo que sobreviviera a la experiencia con su dignidad y su posición profesional intactas. Pero Wyatt, a pesar de toda su arrogancia e incompetencia como agente de la ley, poseía el instinto de supervivencia común a todos los depredadores cuando se encuentran en posición de presa. Reuniendo fuerzas que no sabía que aún poseía, logró rodar fuera del alcance de las patadas de Alejandro y levantarse tambaleándose, con el uniforme ahora rasgado y sucio, el rostro contorsionado en una máscara de dolor y humillación que transformó por completo su expresión anteriormente arrogante. Sin decir una palabra comenzó a correr hacia su coche patrulla, aparcado al otro lado de la calle, con movimientos torpes y desesperados que revelaban a un hombre que finalmente había comprendido que se había metido en una situación muy superior a su capacidad de control, y que su única oportunidad de mantener algún vestigio de autoridad era llamar a refuerzos que pudieran compensar su propia incompetencia individual. La carrera desesperada de Wyatt hacia su coche fue acompañada por el sonido de su respiración entrecortada y los gemidos de dolor que escapaban involuntariamente de sus labios magullados, mientras trataba de procesar la humillación devastadora que acababa de sufrir a manos de un hombre al que había subestimado por completo. Sus pasos descoordinados y tambaleantes revelaban no solo las heridas físicas que Alejandro le había infligido con precisión quirúrgica, sino también el impacto psicológico de descubrir que su postura intimidatoria y su placa de policía no eran suficientes para protegerlo cuando se enfrentaba a alguien verdaderamente preparado para defenderse. Cada doloroso paso sobre el asfalto caliente era un vívido recordatorio de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, pero su mente, nublada por el dolor y la rabia, estaba lejos de reconocer sus propios errores, centrándose únicamente en la urgente necesidad de restaurar su autoridad herida mediante la fuerza bruta que solo un número superior podía proporcionar. Cuando finalmente llegó a su coche patrulla, Wyatt se lanzó al asiento del conductor con tal violencia que todo el vehículo se sacudió, con las manos temblando incontrolablemente mientras buscaba la radio que sería su salvación y su venganza. El equipo pareció escapar de sus dedos magullados durante unos segundos eternos, hasta que finalmente logró agarrarlo y pulsar el botón de transmisión con una fuerza desesperada que casi rompió el dispositivo. Central, aquí Miller. Su voz salió entrecortada y cargada de una urgencia que apenas podía disimular el pánico subyacente. Necesito refuerzos inmediatos en la calle principal frente a la joyería Martínez. Tengo un sospechoso extremadamente peligroso que acaba de agredir a un agente de la ley y se resiste al arresto. Repito, necesito todas las unidades disponibles ahora mismo. La mentira salió de sus labios
episodios con la facilidad de alguien acostumbrado a distorsionar la realidad para adaptarla a sus necesidades, transformando su propia agresión inicial y la humillación posterior en una narrativa en la que él era la víctima inocente de un ataque no provocado. Al otro lado de la calle, Alejandro observaba la escena con la calma profesional de alguien que había presenciado innumerables situaciones similares a lo largo de su carrera, pero nunca desde el lado en el que se encontraba ahora. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, calculando opciones y posibles escenarios, sabiendo que los próximos minutos serían cruciales para determinar cómo se resolvería aquella absurda situación. Podía oír fragmentos de la conversación a través de la radio de Wyatt, y no necesitaba mucho para deducir que estaba a punto de convertirse en el objetivo de una operación policial basada en información completamente distorsionada. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Después de décadas al servicio del sistema judicial, ahora estaba siendo perseguido por ese mismo sistema debido a los prejuicios y la deshonestidad de uno de sus representantes más incompetentes. El sonido lejano pero creciente de las sirenas comenzó a resonar por las calles de la pequeña ciudad como el canto fúnebre de su tranquila tarde, cada nota aguda, cortando el aire caliente de Texas y anunciando la llegada de una tormenta que cambiaría por completo su vida. Alejandro sabía que solo tenía unos minutos antes de que varias patrullas llegaran al lugar, y su experiencia le decía que intentar explicar la situación real a unos policías que llegarían predispuestos a creer la versión de Wyatt sería una tarea casi imposible. La adrenalina que había alimentado su reacción durante el enfrentamiento físico ahora se mezclaba con una profunda frustración al darse cuenta de que se veía obligado a huir de los representantes de la misma ley que había jurado defender, como si fuera un delincuente común, en lugar de un respetado agente federal. Cuando Wyatt salió tambaleándose de su coche patrulla y comenzó a apuntar en su dirección mientras gritaba algo incomprensible a la central, Alejandro tomó una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. En lugar de quedarse quieto esperando la llegada de los refuerzos, que sin duda interpretarían su presencia como una confirmación de las acusaciones de Wyatt, decidió tomar la iniciativa y perseguir al policía corrupto, tanto para impedir que siguiera difundiendo mentiras por la radio como para intentar obligarlo a admitir la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Sus pasos firmes y decididos contrastaban dramáticamente con la huida desesperada de Wyatt, revelando la diferencia fundamental entre un hombre con la conciencia tranquila que lucha por la justicia y un cobarde que intenta escapar de las consecuencias de sus propios actos inadecuados. La persecución por las polvorientas calles de la ciudad se convirtió en una danza macabra entre depredador y presa, con Alejandro ganando terreno fácilmente sobre Wyatt, cuyas heridas y falta de condición física se hacían más evidentes a cada paso. El policía corrupto miraba constantemente por encima del hombro, con los ojos revelando un terror creciente al darse cuenta de que el hombre al que había subestimado no solo era físicamente superior, sino que también poseía una determinación implacable que no se dejaría intimidar fácilmente por amenazas o intimidación. Los transeúntes curiosos se detuvieron para observar la surrealista escena de un hombre de aspecto respetable persiguiendo a un policía uniformado por las calles, sin comprender completamente el contexto que había llevado a esa extraña situación, pero percibiendo instintivamente que algo estaba fundamentalmente mal en toda la dinámica de lo que estaban presenciando. Fue precisamente en ese momento crítico, cuando Alejandro estaba a punto de alcanzar a Wyatt de nuevo y posiblemente podría obligarlo a confesar sus mentiras, cuando el rugido ensordecedor de múltiples sirenas policiales resonó en las calles como el anuncio del apocalipsis. 3 patrullas aparecieron simultáneamente desde diferentes direcciones, sus ocupantes saltando de los vehículos incluso antes de que se detuvieran por completo, con las armas desenfundadas y apuntando directamente a Alejandro con una precisión que revelaba entrenamiento y una predisposición a disparar primero y preguntar después. El contraste visual era devastador. Por un lado, múltiples oficiales uniformados que representaban a la autoridad establecida, y por otro, un solo hombre mexicano que, a sus ojos, acababa de agredir a un compañero de trabajo y ahora se resistía claramente al arresto mediante una humillante persecución pública. «Quieto donde está y ponga las manos donde podamos verlas». El grito provino de múltiples voces simultáneamente, creando un coro intimidante de autoridad que resonó por la calle como un trueno. Cualquier movimiento brusco y dispararemos. La amenaza era real e inmediata, y Alejandro, incluso con toda su experiencia y entrenamiento, sabía que se encontraba en una posición imposible de defender. Sus años de trabajo conjunto con las fuerzas policiales locales le habían enseñado que los agentes que llegan a una escena, creyendo ya en una narrativa específica, rara vez están dispuestos a escuchar explicaciones alternativas
alternativas, especialmente cuando esas explicaciones provienen de alguien que encaja perfectamente en el perfil de sospechoso al que han sido condicionados a temer y desconfiar. El silencio que siguió a la orden de que Alejandro se detuviera estaba cargado de una tensión eléctrica que parecía hacer vibrar el aire, como si el destino de todos los presentes dependiera de los próximos movimientos que él hiciera. Lentamente, con movimientos deliberados que demostraban un control total sobre sí mismo, incluso en la situación más adversa imaginable, Alejandro levantó las manos en alto, manteniéndolas bien visibles para todos los agentes que lo rodeaban con armas apuntando, sus ojos experimentados haciendo una evaluación rápida pero completa de la posición de cada uno de los policías y de las posibles rutas de escape que, sabía, serían inútiles en ese momento. La humillación de ser tratado como un delincuente común le quemaba en el pecho como ácido, pero su mente entrenada reconocía que cualquier movimiento que pudiera interpretarse como agresivo daría lugar a una lluvia de disparos que acabaría no solo con su carrera, sino también con su vida y con cualquier posibilidad de justicia para la absurda situación en la que se encontraba. «Tranquilos, muchachos», dijo Alejandro con una voz que mantenía intacta su dignidad a pesar de las humillantes circunstancias, pronunciando cada palabra con la claridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y respetado en situaciones de crisis. «Hay un gran malentendido aquí, y necesito que me permitan explicar la situación real antes de que esto se convierta en algo de lo que todos nos arrepentiremos». Sus ojos se movieron tranquilamente de un oficial a otro, tratando de establecer algún tipo de conexión humana que pudiera abrir una brecha en el muro de sospecha y hostilidad que se había formado a su alrededor, pero solo encontró rostros tensos y dedos nerviosos en los gatillos, que revelaban a hombres que habían llegado al lugar convencidos de que se enfrentaban a un agresor peligroso que representaba una amenaza inmediata para la seguridad pública. El jefe de la operación, un hombre corpulento con bigote canoso que irradiaba la autoridad de décadas de experiencia policial, se acercó con cautela, manteniendo su arma apuntando pero bajando ligeramente su postura agresiva. «Señor, el agente Miller nos ha informado de que usted lo agredió sin provocación y se resistió al arresto. Necesitamos que se tumbe en el suelo con las manos detrás de la cabeza para que podamos proceder al arresto de forma segura». Su voz tenía el tono profesional de alguien que había llevado a cabo cientos de detenciones similares, pero Alejandro percibió entre líneas una sutil vacilación, como si algo en la digna postura y la clara articulación del sospechoso no encajara perfectamente en el perfil típico de los delincuentes violentos a los que estaba acostumbrado a arrestar. «Delegado», respondió Alejandro, manteniendo el contacto visual directo para establecer credibilidad. «Antes de proceder con cualquier detención, me gustaría ejercer mi derecho a identificarme debidamente. Mi nombre es Alejandro Morales y soy agente especial del FBI desde hace 22 años. Mi credencial está en el bolsillo interior de mi chaqueta, y si me permiten cogerla lentamente, puedo demostrar mi identidad y aclarar que toda esta situación es el resultado de un enfoque inadecuado y discriminatorio por parte del agente Miller». La declaración cayó sobre la escena como una bomba de efecto retardado, creando ondas de choque que se extendieron instantáneamente entre todos los presentes, transformando rostros confiados en expresiones de incertidumbre y creciente preocupación. El impacto psicológico de la revelación fue inmediato y devastador. Los oficiales que momentos antes apuntaban con sus armas con absoluta convicción, ahora intercambiaban miradas nerviosas entre sí, sus posturas comenzando a relajarse involuntariamente, mientras sus mentes procesaban las explosivas implicaciones de lo que acababan de escuchar. Wyatt, que estaba apoyado en un coche patrulla tratando de recuperar el aliento y saboreando lo que creía que era su venganza, sintió que el suelo literalmente desaparecía bajo sus pies cuando las palabras de Alejandro llegaron a sus oídos. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente y gotas de sudor frío brotaron de su frente, como si su cuerpo estuviera reaccionando físicamente al terror absoluto de darse cuenta de que se había metido en una situación que estaba mucho más allá de su capacidad de controlar o explicar. «¿FBI?», repitió el delegado, con una voz que revelaba una mezcla de escepticismo profesional y creciente preocupación. «Señor, va a tener que mostrarnos esa identificación, porque si eso es cierto, tenemos una situación mucho más complicada de lo que imaginábamos». Hizo un gesto a Alejandro para que procediera lentamente, y todos los presentes observaron en tenso silencio mientras el hombre que momentos antes era tratado como un peligroso criminal alcanzaba con calma su bolsillo interior y sacaba una cartera de cuero marrón
que parecía haber visto años de uso profesional. La credencial del FBI, que Alejandro extendió hacia el sheriff, brillaba bajo el implacable sol de Texas como un símbolo de autoridad que transformó instantáneamente toda la dinámica de la situación. El sheriff la examinó con meticuloso cuidado, sus ojos entrenados verificando cada detalle de seguridad, cada marca de autenticidad que confirmaría o refutaría la extraordinaria afirmación que se estaba haciendo. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido lejano del tráfico y la respiración pesada de Wyatt, que observaba la escena con el horror creciente de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error que podría destruir por completo su vida y su carrera. «Dios mío», dijo finalmente el delegado, en voz baja pero audible para todos los presentes. «Esta credencial es legítima. Muchachos, bajen las armas inmediatamente». La orden fue obedecida al instante, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión diferente, ya no de enfrentamiento inminente, sino de una percepción colectiva de que todos habían sido atrapados en una situación para la que ningún manual de procedimientos policiales los había preparado. Agente Morales, le pido sinceras disculpas por el abordaje. Necesitamos entender exactamente qué ha pasado aquí, porque si ha habido alguna irregularidad por parte de uno de nuestros agentes, el cambio en el trato hacia Alejandro fue dramático e inmediato. De sospechoso peligroso, se convirtió instantáneamente en una autoridad respetada, cuyas palabras tendrían el mismo peso o más que las de cualquier oficial presente en la escena. Wyatt observaba esta metamorfosis con los ojos muy abiertos por el terror, dándose cuenta de que su versión de los hechos, que momentos antes parecía inquebrantable, ahora se enfrentaría a la palabra de un agente federal con 2 décadas de servicio impecable. Sus manos temblaban violentamente mientras trataba de procesar las catastróficas implicaciones de lo que había hecho, sabiendo que no solo había agredido a un ciudadano inocente, sino a un alto representante del gobierno federal que tenía conexiones e influencia que podían destruir su carrera y su vida con una simple llamada telefónica. Los días que siguieron a la identificación de Alejandro como agente federal fueron como una avalancha implacable que barrió por completo la vida de Wyatt Miller, destruyendo metódicamente cada aspecto de la existencia que había construido a lo largo de 15 años de carrera policial. La investigación interna que se abrió inmediatamente por parte de la Oficina de Asuntos Internos no fue solo una formalidad burocrática, sino una operación completa que incluyó entrevistas con testigos, análisis de registros de conducta anteriores y una revisión minuciosa de cada informe que Wyatt había presentado a lo largo de su carrera, revelando un patrón inquietante de comportamiento que había sido sistemáticamente ignorado u ocultado por supervisores complacientes. Alejandro, utilizando toda su experiencia y conexiones en las altas esferas del gobierno federal, no solo cooperó plenamente con la investigación, sino que también proporcionó pruebas adicionales y testimonios de expertos en derechos civiles que convirtieron el caso en una cuestión de interés nacional, atrayendo la atención de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación especializados que rápidamente identificaron el incidente como un ejemplo clásico de abuso policial motivado por prejuicios raciales. La presión que se acumuló sobre la administración municipal fue abrumadora e implacable, y provino no solo de grupos locales de derechos civiles, sino también de organizaciones federales que tenían el poder de investigar patrones sistemáticos de discriminación y retirar fondos federales a los departamentos de policía que demostraran una conducta inadecuada. El alcalde de la ciudad, un político experimentado que reconoció inmediatamente las implicaciones potencialmente devastadoras del caso para su carrera y para la reputación del municipio, no dudó en sacrificar a Wyatt para proteger su propia posición y la estabilidad política de la región. En una rueda de prensa retransmitida a todo el Estado, anunció que la ciudad no toleraría ninguna forma de discriminación o abuso de autoridad por parte de sus funcionarios públicos y que se tomarían medidas drásticas para garantizar que incidentes similares no se repitieran bajo su administración. El despido de Wyatt se anunció públicamente un viernes por la tarde, acompañado de una declaración oficial que no solo lo destituía permanentemente de sus funciones policiales, sino que también lo inhabilitaba para cualquier cargo futuro en las fuerzas de seguridad pública en todo el estado de Texas. La humillación de ver su nombre asociado a acusaciones de racismo y abuso de poder en los principales periódicos de la región fue como una puñalada
que atravesó no solo su reputación profesional, sino también su identidad personal, que se había construido enteramente en torno a la imagen de sí mismo como defensor de la ley y el orden. Los compañeros que antes lo saludaban en los pasillos de la comisaría, ahora apartaban la mirada cuando lo veían por la calle, y amigos de toda la vida empezaron a evitar sus llamadas telefónicas, como si la proximidad con él pudiera contaminar su propia reputación por asociación. Pero la dimisión fue solo el comienzo de la vertiginosa caída de Wyatt, porque Alejandro había decidido que la justicia administrativa no era suficiente para compensar la humillación y el trauma que había sufrido, ni para evitar que otros ciudadanos inocentes fueran víctimas de un comportamiento similar en el futuro. Utilizando la red de abogados especializados en derechos civiles que había cultivado a lo largo de décadas de trabajo federal, inició un devastador proceso civil que buscaba no solo una compensación económica por los daños físicos y psicológicos sufridos, sino también establecer un precedente legal que disuadiera a otros agentes de participar en conductas discriminatorias. El equipo legal que representaba a Alejandro estaba compuesto por algunos de los abogados más respetados y experimentados del país en casos de brutalidad policial, profesionales que habían dedicado sus carreras a responsabilizar a las autoridades abusivas y que veían en el caso una oportunidad para enviar un mensaje claro a todo el sistema de justicia penal sobre las consecuencias inevitables del racismo institucional. El proceso civil se desarrolló como una ejecución pública de la reputación y la estabilidad financiera de Wyatt, y cada audiencia reveló nuevos detalles sobre su historial de conducta inadecuada y su incapacidad fundamental para servir al público de manera imparcial y profesional. Testigos que anteriormente habían guardado silencio sobre incidentes pasados relacionados con Wyatt comenzaron a aparecer, animados por la legitimidad que la presencia de un agente federal respetado aportaba al caso. Estas revelaciones pintaron un cuadro devastador de un hombre que había abusado sistemáticamente de su autoridad para intimidar y humillar a ciudadanos que no encajaban en su estrecha visión de quién merecía respeto y un trato digno, convirtiendo lo que inicialmente parecía ser un incidente aislado en una clara demostración de un patrón de comportamiento que había persistido durante años sin consecuencias adecuadas. La sentencia civil que finalmente se dictó fue astronómicamente punitiva, estableciendo una indemnización de $110,000 que Wyatt debía pagar personalmente como compensación por los traumas físicos y psicológicos infligidos a Alejandro durante el incidente. La cantidad no se eligió arbitrariamente, sino que se calculó cuidadosamente para que fuera lo suficientemente elevada como para arruinar financieramente a Wyatt y servir de ejemplo para otros agentes que pudieran considerar un comportamiento similar, al tiempo que proporcionaba a Alejandro los recursos necesarios para cubrir los gastos médicos, la terapia psicológica y la compensación por el tiempo de trabajo perdido debido a las lesiones y el estrés postraumático resultantes del ataque. Para un ex policía sin empleo y con la reputación destruida, el pago representaba una sentencia de pobreza virtual que lo perseguiría durante décadas, obligándolo a vender su casa, liquidar sus ahorros para la jubilación y aceptar cualquier trabajo manual que pudiera encontrar para tratar de mantener a su familia en una situación financiera mínima. La transformación de Wyatt de figura de autoridad respetada a paria social y económico fue completa e irreversible. Su esposa, incapaz de soportar la vergüenza pública y la presión financiera, inició los trámites de divorcio, lo que lo dejó aún más aislado y desesperado. Sus hijos, que antes se enorgullecían de tener un padre policía, ahora se enfrentaban al acoso escolar y a constantes preguntas sobre las acciones de su padre, lo que obligó a la familia a considerar mudarse de ciudad para escapar del estigma que se había vuelto inseparable del apellido Miller. El odio que crecía en el corazón de Wyatt no estaba dirigido a sus propias acciones ni a las consecuencias justificadas de su comportamiento, sino a Alejandro, el hombre al que culpaba de su ruina, como si la respuesta adecuada al abuso de autoridad fuera la sumisión silenciosa en lugar de la responsabilidad legal. Esa ira irracional y esa negativa a aceptar la responsabilidad de sus actos sembraron las semillas de una venganza que consumiría por completo cualquier rastro de humanidad que aún pudiera existir en su alma corrompida por los prejuicios y la arrogancia. Las semanas que siguieron a la ruina total de Wyatt Miller estuvieron marcadas por una siniestra transformación psicológica que lo convirtió de un hombre meramente prejuicioso y arrogante
en un depredador calculador consumido por una sed de venganza que borró por completo cualquier rastro de humanidad o sentido moral que pudiera quedar en su alma corrupta. Solo en el miserable apartamento que ahora se veía obligado a llamar hogar, rodeado por los restos de una vida que había implosionado espectacularmente debido a sus propias acciones, Wyatt pasaba horas interminables navegando por Internet, investigando obsesivamente cada detalle disponible sobre la vida personal y profesional de Alejandro Morales. Lo que había comenzado como una amarga curiosidad por el hombre al que culpaba de su caída, se convirtió gradualmente en una investigación meticulosa e invasiva que reveló no solo información básica sobre su carrera y su dirección, sino también detalles íntimos sobre la estructura familiar que Alejandro más valoraba y que representaba su mayor punto de vulnerabilidad emocional. El descubrimiento de que Alejandro tenía una esposa llamada Laura Elena Morales, que trabajaba como profesora de primaria en una escuela pública de Austin, y dos hijas pequeñas, Patricia, de 7 años, y Carla, de 9, despertó en la mente desequilibrada de Wyatt una idea monstruosa que creció como un cáncer, alimentada por la ira irracional y el deseo de infligir el máximo sufrimiento posible al hombre al que culpaba de todas sus desgracias. Cuanto más estudiaba las rutinas de la familia a través de las redes sociales, los registros públicos y la observación discreta, más convencido estaba de que la única forma de destruir verdaderamente a Alejandro era atacar no su cuerpo o su carrera, sino su alma, a través de la amenaza a esos seres inocentes que representaban todo lo que daba sentido y propósito a su existencia. La lógica perversa que se formó en su mente era simple y terriblemente eficaz. Si Alejandro había utilizado su posición e influencia para destruir la vida de Wyatt, entonces Wyatt utilizaría la vulnerabilidad de la familia de Alejandro para obligarlo a destruir su propia carrera voluntariamente. Durante meses de preparación obsesiva, Wyatt documentó meticulosamente cada aspecto de las rutinas familiares de Alejandro, creando un dossier detallado que incluía los horarios escolares de las niñas, las rutas que Laura recorría habitualmente, los lugares que la familia frecuentaba los fines de semana y los patrones de comportamiento que podrían explotarse para crear la oportunidad perfecta para ejecutar su diabólico plan. Alquiló diferentes coches con documentos falsos, estudió las medidas de seguridad de la escuela donde estudiaban los niños e incluso consiguió un trabajo temporal en una empresa de jardinería que prestaba servicios en el barrio donde vivía la familia, lo que le permitía observar la casa de Alejandro sin despertar sospechas. La paciencia y la dedicación que invirtió en esta preparación revelaban una mente que había cruzado definitivamente la línea entre el resentimiento justificado y la obsesión criminal, convirtiéndolo en un acosador peligroso cuya capacidad para causar daño solo estaba limitada por su creatividad y determinación. El plan que finalmente se cristalizó en la mente perturbada de Wyatt era elegantemente simple en su crueldad. Secuestraría a Laura y a las dos niñas durante una tarde cualquiera, cuando estuvieran siguiendo su rutina habitual, y luego usaría sus vidas como moneda de cambio para obligar a Alejandro a renunciar públicamente al FBI y a cualquier posición de autoridad o influencia que pudiera usar para seguir persiguiendo legalmente a Wyatt. La diabólica belleza del plan residía en el hecho de que no necesitaría causar necesariamente daño físico a las víctimas para lograr sus objetivos. La simple amenaza a la seguridad de la familia sería suficiente para quebrantar por completo la resistencia de cualquier padre y marido dedicado, obligándole a elegir entre su carrera y la vida de sus seres queridos. Wyatt sabía, basándose en su investigación sobre la personalidad de Alejandro, que el agente federal no dudaría ni un segundo en sacrificar todo lo que había construido profesionalmente, si eso significaba garantizar la seguridad de Laura, Patricia y Carla. Para llevar a cabo el secuestro, Wyatt reclutó a 2 hombres que había conocido durante sus últimos días en la policía, individuos con antecedentes penales que estaban dispuestos a participar en actividades ilegales a cambio de una paga sustancial y que no harían preguntas inconvenientes sobre los motivos que había detrás de la operación. Marcus Thompson era un exmilitar expulsado del ejército por conducta inapropiada, un hombre grande e intimidante que había desarrollado un profundo resentimiento contra cualquier forma de autoridad federal, mientras que David Rodríguez era un mecánico desempleado con deudas de juego que veía en el dinero ofrecido por Wyatt una oportunidad de resolver sus problemas financieros sin importarle las implicaciones morales de sus acciones. Ambos hombres fueron cuidadosamente seleccionados no solo por sus habilidades prácticas y su disposición a la violencia,
arrogancia, sino también por su relativa ignorancia sobre la verdadera identidad y las conexiones de Alejandro, lo que garantizaba que no comprendieran completamente la magnitud del crimen por el que se les pagaba. Los preparativos finales incluyeron la adquisición de una furgoneta modificada con cristales tintados que se utilizaría para transportar a las víctimas, el establecimiento de un lugar seguro donde pudieran permanecer durante las negociaciones y la creación de un sistema de comunicación que permitiera a Wyatt ponerse en contacto con Alejandro sin revelar su ubicación o identidad de inmediato. Cada detalle se planificó con la precisión de una operación militar, desde los horarios ideales para interceptar a Laura y las niñas, hasta las palabras exactas que se utilizarían en el mensaje de rescate para maximizar el impacto psicológico y garantizar el cumplimiento inmediato. Wyatt había estudiado casos similares de secuestro para extorsión, analizando qué tácticas eran más eficaces para quebrar la resistencia de las víctimas y qué métodos de comunicación minimizaban el riesgo de ser rastreados por las autoridades federales que inevitablemente se movilizarían tan pronto como Alejandro se diera cuenta de que su familia había desaparecido. El plan final se fijó para un martes cualquiera de marzo, cuando Laura iría a recoger a las niñas al colegio como hacía todas las semanas, siguiendo una ruta predecible que pasaba por una zona residencial relativamente aislada, donde la furgoneta podría interceptarlas sin muchos testigos. Wyatt había observado esa rutina específica durante semanas, cronometrando cada aspecto del trayecto e identificando el punto exacto donde el abordaje sería más eficaz y menos probable de atraer atención no deseada. En su mente desequilibrada, no veía este plan como un crimen atroz contra personas inocentes, sino como una forma justificada de justicia poética, una manera de hacer que Alejandro sintiera la misma impotencia y humillación que él había experimentado cuando su vida se derrumbó públicamente. La furgoneta oscura aparcada al otro lado de la calle llevaba allí más de una hora, con sus ocupantes observando pacientemente el flujo de padres y tutores que llegaban a recoger a sus hijos, estudiando los patrones de movimiento e identificando el momento exacto en el que podrían actuar sin llamar la atención innecesaria de posibles testigos. Marcus Thompson, sentado en el asiento del conductor, mantenía la mirada fija en el espejo lateral mientras vigilaba la aproximación de Laura, con los músculos tensos por la adrenalina de la anticipación y la mente centrada exclusivamente en la ejecución precisa del plan que habían ensayado decenas de veces durante las últimas semanas. David Rodríguez, en el asiento del copiloto, revisaba nerviosamente el equipo que usarían para controlar a las víctimas, con las manos ligeramente sudorosas a pesar de su experiencia previa en actividades delictivas, porque incluso para alguien acostumbrado a infringir la ley, secuestrar a toda una familia representaba un aumento significativo del nivel de peligro y de las posibles consecuencias si eran capturados. Cuando Patricia y Carla finalmente salieron de la escuela, sus risas cristalinas, resonando en el patio mientras corrían hacia el coche de su madre con la energía inagotable de la infancia, Laura sintió el familiar calor del amor maternal que siempre la inundaba al ver a sus pequeñas princesas sanas y felices. Patricia, la más pequeña, saltaba sobre un solo pie mientras contaba una presentación de ciencias que había hecho ese día. Sus palabras se entremezclaban en un torrente de entusiasmo que hacía reír a Laura y sacudir la cabeza con ternura. Carla, más reservada pero igualmente animada, sostenía con cuidado un dibujo que había hecho para su padre, una figura familiar de un hombre fuerte vestido con un traje oscuro que siempre dibujaba cuando echaba de menos a Alejandro durante sus viajes de trabajo. Laura abrió las puertas traseras del coche y ayudó a las niñas a colocar sus mochilas en el asiento, comprobando automáticamente que ambas llevaban puestos los cinturones de seguridad antes de dar la vuelta para entrar en el lado del conductor, completamente inconsciente de que la furgoneta oscura había comenzado a moverse lentamente en su dirección. El ataque se produjo con una velocidad y coordinación que revelaban la meticulosa planificación detrás de la operación, convirtiendo una tranquila tarde escolar en una secuencia de terror que quedaría grabada para siempre en la memoria de todas las víctimas involucradas. Cuando Laura arrancó el motor y comenzó a alejarse de la escuela, siguiendo su ruta habitual hacia casa, la furgoneta aceleró repentinamente y se colocó junto a su coche en una maniobra que en un principio pareció solo un conductor impaciente intentando adelantar. Fue solo cuando la furgoneta empujó su Honda hacia el arcén en una parte aislada de la calle, lejos de las miradas curiosas de otros padres o peatones, que Laura se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Su corazón comenzó a acelerarse con una percepción instintiva de peligro, e inmediatamente pulsó el botón de bloqueo de las puertas
puertas mientras buscaba su teléfono móvil para llamar a la policía, pero antes de que pudiera completar cualquier acción defensiva, unos hombres enmascarados salieron de la furgoneta con movimientos rápidos y decididos que demostraban experiencia en situaciones de confrontación. La resistencia que opuso Laura fue valiente, pero inútil contra adversarios que eran físicamente superiores y estaban preparados para cualquier intento de fuga o autodefensa. Marcus rompió la ventanilla del conductor con un golpe preciso que hizo que fragmentos de cristal salieran volando por el interior del coche, provocándole pequeños cortes en los brazos mientras intentaba proteger a las niñas, que gritaban aterrorizadas en el asiento trasero. David abrió las puertas traseras y sujetó a Patricia y Carla con una fuerza intimidante, pero cuidadosamente controlada para no causarles heridas visibles que pudieran complicar las futuras negociaciones. Las lágrimas que corrían por los rostros de las dos niñas y sus gritos desesperados por su madre crearon una sinfonía de sufrimiento que habría conmovido el corazón de cualquier persona normal. Pero Marcus y David habían recibido instrucciones específicas de Wyatt de ignorar cualquier apelación emocional y centrarse exclusivamente en el cumplimiento eficiente de sus funciones en la operación. El traslado de las 3 víctimas a la furgoneta se llevó a cabo en menos de 2 minutos, un tiempo impresionantemente corto que reflejaba tanto el aislamiento del lugar elegido como la precisión militar con la que los secuestradores habían planeado cada aspecto de la operación. Laura fue obligada a sentarse en el suelo de la furgoneta con las manos atadas a la espalda, mientras que Patricia y Carla fueron colocadas a su lado, con sus pequeñas manos también inmovilizadas, aunque con menos fuerza, en una demostración calculada de que su cooperación podría traducirse en un trato más amable para sus hijas. Las vendas que les habían colocado a las 3 mujeres no solo les impedían ver a dónde las llevaban, sino que también intensificaban dramáticamente el terror psicológico de la situación, convirtiendo cada sonido y movimiento en una fuente de ansiedad sobre lo que podría suceder a continuación. El motor de la furgoneta ronroneaba constantemente mientras se dirigían al lugar seguro que Wyatt había preparado, y Laura aprovechaba cada segundo del viaje para intentar memorizar direcciones y puntos de referencia sonoros que pudieran ayudar a las autoridades a encontrarlas, en caso de que tuviera la oportunidad de escapar y buscar ayuda. Durante el viaje, Patricia lloraba en silencio contra el hombro de su madre, sus lágrimas mojando la blusa de Laura mientras ella intentaba ser valiente como Carla, que mantenía un silencio tenso pero decidido, que recordaba la fuerza de carácter que había heredado de su padre. Laura sabía que debía mantener la calma para ser fuerte por sus hijas, pero su corazón estaba destrozado por el terror de no saber quién había orquestado ese ataque contra su familia, ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pensaba constantemente en Alejandro, imaginando su reacción cuando descubriera que su esposa y sus hijas habían desaparecido, y rezaba en silencio para que su experiencia y sus conexiones en el FBI fueran suficientes para traerlas de vuelta a casa sanas y salvas antes de que les ocurriera algo terrible. La llamada que llegó al móvil de Alejandro a la mañana siguiente de la desaparición de su familia convirtió instantáneamente su existencia en una pesadilla de la que sabía que quizá nunca despertaría, destruyendo en segundos la estabilidad emocional que había construido a lo largo de décadas de feliz matrimonio y dedicada paternidad. El sonido metálico y distorsionado de la voz al otro lado de la línea, claramente alterada por un dispositivo electrónico para impedir su identificación, transmitía una frialdad calculada que hacía que cada palabra penetrara en su alma como fragmentos de hielo, anunciando una realidad que su mente se negaba inicialmente a aceptar, pero que su corazón ya reconocía como verdadera. «Agente Morales», dijo la voz con una calma aterradora que contrastaba drásticamente con el contenido explosivo del mensaje. «Espero que esté sentado, porque lo que voy a decirle cambiará por completo su vida y sus prioridades. Su esposa Laura y sus hijas Patricia y Carla están bajo nuestro cuidado, y su seguridad depende enteramente de su disposición a cooperar con nuestras demandas sin involucrar a ninguna autoridad externa ni intentar usar sus conexiones federales para localizarnos». El impacto psicológico de esas palabras sobre Alejandro fue como ser alcanzado por un rayo que carbonizó instantáneamente todas sus certezas sobre la seguridad, la protección familiar y el control sobre su propia vida, dejando solo un vacío aterrador donde antes existía la confianza de un hombre acostumbrado a enfrentar peligros y salir victorioso. Sus piernas temblaron involuntariamente y tuvo que apoyarse en la pared de su habitación de hotel para no desplomarse en el suelo, mientras su mente
experta en crisis, intentaba procesar las devastadoras implicaciones de lo que estaba escuchando y formular estrategias de respuesta que pudieran traer a su familia de vuelta a salvo. 22 años de entrenamiento federal y experiencia en situaciones de alto riesgo parecían completamente inadecuados para prepararlo para el terror primitivo de saber que las personas más importantes de su vida estaban en manos de criminales dispuestos a utilizarlas como moneda de cambio, transformándolo instantáneamente de cazador experimentado en víctima desesperada, dispuesta a cualquier sacrificio para proteger a sus seres queridos. ¿Qué quieren?, logró articular Alejandro a través de la garganta contraída por la emoción, cada sílaba saliendo como si fuera arrancada a la fuerza de sus pulmones, que parecían haber olvidado cómo funcionar adecuadamente. ¿Dinero? ¿Información clasificada? Lo que sea, se lo daré, pero por favor no hagan daño a mi familia. Son inocentes y no tienen nada que ver con nada relacionado con mi trabajo. La súplica en su voz era algo que nunca había imaginado que saldría de su boca. Una vulnerabilidad cruda que exponía completamente su núcleo emocional y revelaba que, por muy fuerte y preparado que estuviera profesionalmente, era completamente indefenso cuando se trataba de proteger a sus seres queridos contra amenazas que operaban al margen de las reglas y protocolos que él conocía tan bien. La risa que llegó al otro lado de la línea estaba cargada de una satisfacción malévola que hizo que a Alejandro se le erizara la piel al darse cuenta de que no solo estaba tratando con criminales motivados por el lucro, sino con alguien que disfrutaba infligiendo sufrimiento psicológico y que veía su agonía como una recompensa en sí misma. No queremos su dinero, agente Morales, y desde luego no necesitamos información clasificada que solo nos pondría en más peligro. Lo que queremos es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más doloroso para usted. Queremos que renuncie públicamente al FBI, que renuncie a todos sus cargos de autoridad e influencia y que se convierta en un ciudadano de a pie sin poder para perseguir o perjudicar a nadie. Tiene 48 horas para anunciar su jubilación inmediata y permanente, y cualquier intento de involucrar a sus colegas o utilizar recursos federales para encontrarnos tendrá consecuencias que no quiere imaginar para su preciosa familia. La refinada crueldad de la demanda golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago, porque comprendió inmediatamente que no se enfrentaba a delincuentes comunes interesados en beneficios tangibles, sino a alguien que conocía su identidad, su carrera y tenía motivos personales para destruir específicamente su posición y su capacidad para ejercer la autoridad. La naturaleza específica de la exigencia revelaba un nivel de planificación y conocimiento íntimo sobre su vida que sugería que el secuestro no era un delito oportunista, sino una operación cuidadosamente orquestada por alguien que tenía razones personales para querer verlo humillado y despojado de poder. Su mente analítica comenzó inmediatamente a catalogar enemigos potenciales que pudieran tener tanto conocimiento sobre su familia como motivación para una venganza tan elaborada, y aunque varios nombres pasaron por su mente, uno en particular comenzó a emerger como el candidato más probable para orquestar tal plan. Las siguientes horas se hicieron eternas para Alejandro, que se encontraba en una posición imposible entre su instinto protector como padre y marido y su identidad profesional, construida a lo largo de décadas de servicio dedicado al país. Caminaba por la habitación del hotel como un animal enjaulado, alternando entre momentos de ira asesina en los que fantaseaba con encontrar a los secuestradores y destruirlos con sus propias manos, y períodos de desesperación absoluta en los que la realidad de su impotencia lo dejaba paralizado por la ansiedad y el miedo. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera Laura, o las niñas, o tal vez los secuestradores, llamando para decir que todo había sido un terrible error. Pero cada llamada era solo de compañeros de trabajo o superiores que no tenían ni idea de la crisis personal que estaba consumiendo su alma. La decisión final llegó una mañana gris, cuando recibió una foto en su móvil que mostraba a Laura y las niñas atadas en una habitación oscura, con sus rostros revelando miedo, pero también una determinación que le hizo sentir simultáneamente un inmenso orgullo por su fuerza de carácter y un dolor insoportable al verlas en esa situación. Patricia sostenía un periódico del día, lo que demostraba que la foto era reciente, mientras Carla miraba directamente a la cámara con una expresión desafiante que recordaba exactamente su propio temperamento fuerte. Fue en ese momento cuando Alejandro se dio cuenta de que no había ninguna decisión real que tomar, porque su familia siempre
siempre sería más importante que cualquier carrera o posición de poder, y que si los papeles se invirtieran, Laura no dudaría ni un segundo en sacrificarlo todo por él y por las niñas. La carta de renuncia que escribió con dedos temblorosos fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Cada palabra representaba un pedazo de su identidad profesional, que era arrancado y descartado en nombre del amor familiar que trascendía cualquier ambición o orgullo personal. Por motivos personales urgentes, escribió, solicito mi jubilación inmediata y permanente del Buró Federal de Investigaciones, renunciando a todos los cargos, responsabilidades y beneficios asociados a mi puesto de agente especial. Cuando finalmente envió el correo electrónico a sus superiores, Alejandro sintió como si una parte fundamental de sí mismo hubiera muerto, pero también experimentó una extraña sensación de alivio al saber que había hecho todo lo posible para proteger a las personas que más quería en el mundo. Incluso mientras redactaba su carta de renuncia con el corazón destrozado y el alma en llamas por la humillación, la mente estratégica de Alejandro ya estaba trabajando silenciosamente entre bastidores, formulando un plan de represalia que utilizaría décadas de experiencia en operaciones encubiertas y una red de contactos militares que le seguirían siendo leales mucho más allá de cualquier cargo oficial que pudiera ocupar o perder. La sumisión pública a las demandas de los secuestradores era solo la primera fase de una estrategia mucho más compleja y devastadora, porque Alejandro sabía que hombres dispuestos a amenazar a familias inocentes para lograr sus objetivos no se detendrían con una simple renuncia, y que la única forma de garantizar verdaderamente la seguridad de Laura, Patricia y Carla era eliminar por completo la amenaza que representaban mediante métodos que el sistema de justicia convencional no podía o no se atrevía a emplear. Su experiencia en operaciones de contrainsurgencia y tácticas de guerra psicológica le había enseñado que cuando los enemigos atacan mediante el terror y la intimidación, la respuesta más eficaz es responder con un terror aún mayor, estableciendo un nivel de consecuencias que haría impensable y suicida cualquier agresión futura contra su familia. Las llamadas que Alejandro hizo en las horas siguientes a su renuncia fueron dirigidas a hombres con los que había servido en misiones clasificadas en todo el mundo, soldados de élite cuya lealtad trascendía las jerarquías militares formales y que comprendían intuitivamente que ciertas situaciones exigían soluciones que operaban fuera de los límites de la ley civil. El capitán James Lobo Davidson había servido 3 turnos en Afganistán bajo el mando de Alejandro, donde aprendió a respetar no solo sus habilidades tácticas, sino también su integridad moral incuestionable y su disposición a arriesgarlo todo para proteger a sus hombres. El sargento mayor, Roberto Fantasma Vázquez, era un especialista en demoliciones que le debía la vida a Alejandro, después de que éste desobedeciera órdenes directas para sacarlo de una emboscada que habría resultado en su captura y ejecución por parte de los insurgentes. El teniente coronel Michael Trovaon Thompson era un veterano de operaciones especiales que había trabajado codo con Alejandro en misiones tan delicadas que su existencia nunca sería reconocida oficialmente, desarrollando una confianza mutua que había sido puesta a prueba en situaciones en las que el fracaso significaba no solo la muerte, sino también la posible exposición de agentes estadounidenses que operaban en territorio hostil. Cuando estos hombres recibieron la llamada urgente de Alejandro, no hicieron preguntas sobre la legalidad o las consecuencias, porque conocían su carácter lo suficientemente bien como para saber que nunca pediría ayuda, a menos que se enfrentara a una situación que amenazara todo lo que consideraba sagrado. La reunión que siguió se llevó a cabo en un almacén abandonado a las afueras de Austin, un lugar que Alejandro había identificado años atrás como punto de encuentro seguro para situaciones exactamente como esta, en las que hombres con habilidades letales necesitaban reunirse lejos de miradas curiosas y oídos electrónicos que pudieran comprometer operaciones delicadas. El informe que proporcionó fue conciso pero completo, detallando no solo el secuestro de su familia y su renuncia forzada, sino también su análisis sobre la probable identidad de los responsables y el tipo de respuesta que sería necesaria para disuadir permanentemente cualquier amenaza futura contra personas inocentes. La discreta investigación que los soldados llevaron a cabo sobre Wyatt Miller reveló un patrón de comportamiento que confirmó todas las sospechas de Alejandro sobre quién estaba detrás del secuestro, pero también puso de manifiesto vulnerabilidades que podían explotarse para llevar a cabo una represalia devastadoramente eficaz. Wyatt se había mudado a un apartamento barato en una zona degradada de la ciudad, pero mantenía un contacto regular con su exmujer y sus hijos, que vivían en una casa en las afueras que él se había visto obligado a ceder durante el divorcio. Más importante aún, había planeado un viaje de fin de semana
a Los Ángeles con su familia, en un intento desesperado de reconciliación que lo mantendría lejos de casa, precisamente cuando los soldados de Alejandro estarían preparados para llevar a cabo su operación de represalia. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los hombres involucrados. Mientras Wyatt intentaba reparar las relaciones que su propio comportamiento había destruido, su casa sería destruida de la misma manera que él había destruido la paz de una familia inocente. El plan que surgió de las discusiones tácticas era elegantemente simple en su brutalidad simbólica. Irrumpirían en la casa de Wyatt durante su ausencia y la reducirían completamente a cenizas, asegurándose de que cuando regresara de su viaje solo encontraría escombros humeantes donde antes existía su último vestigio de estabilidad material. La operación se llevaría a cabo con precisión militar para garantizar que ningún civil inocente resultara herido, pero también con una firma inconfundible que dejaría claro a Wyatt quién era el responsable de la destrucción y por qué se había producido. James se encargaría de la vigilancia y la seguridad perimetral, utilizando las habilidades desarrolladas en operaciones urbanas para garantizar que la zona permaneciera aislada durante la ejecución. Roberto prepararía los dispositivos incendiarios con la misma precisión que había utilizado para demoler escondites de terroristas, calculando exactamente la cantidad de explosivos necesarios para la destrucción completa sin crear riesgos para las propiedades vecinas. Michael coordinaría toda la operación, aplicando principios de mando y control que habían sido probados en las situaciones más peligrosas imaginables. La ejecución de la operación estaba prevista para la madrugada del sábado, cuando Wyatt estaría en pleno viaje familiar y completamente ajeno al destino que le esperaba en su propiedad. Los soldados se movieron en la oscuridad con la eficiencia fantasmal de los depredadores nocturnos, coordinando sus acciones mediante señales silenciosas y comunicaciones por radio encriptadas que hacían imposible que cualquier observador casual comprendiera la naturaleza o el alcance de sus actividades. La entrada en la casa se logró sin daños visibles en las cerraduras o ventanas, utilizando técnicas de infiltración que no dejarían pruebas evidentes de la intrusión hasta que fuera demasiado tarde para cualquier intervención. Una vez dentro, trabajaron metódicamente en cada habitación, colocando dispositivos incendiarios en lugares estratégicos que garantizarían la destrucción uniforme y completa de todo lo que Wyatt poseía, convirtiendo años de acumulación material en combustible para un infierno que consumiría no solo sus pertenencias, sino también cualquier sensación de seguridad o estabilidad que pudiera haber imaginado tener. La insignia de general que Roberto dejó cuidadosamente colocada entre los escombros humeantes no era un error ni un descuido, sino un mensaje deliberado y calculado, una firma que garantizaría que Wyatt comprendiera inmediatamente quién había orquestado su ruina y por qué sus acciones contra la familia de Alejandro habían tenido consecuencias tan devastadoras. La decisión de dejar esa prueba a la vista violaba todos los principios de seguridad operativa que habían guiado sus carreras militares, pero Alejandro sabía que el miedo era un arma más poderosa que el anonimato, y que Wyatt necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando para comprender la futilidad de cualquier represalia adicional. El viaje a Los Ángeles había comenzado como un intento desesperado de Wyatt por reconectarse con los fragmentos de su familia destrozada, un esfuerzo patético por reconstruir las relaciones que su propio comportamiento abusivo y sus decisiones criminales habían destruido durante años de negligencia emocional y violencia doméstica que finalmente habían culminado en una separación que parecía irreversible. Su exmujer Michelle había accedido a regañadientes a permitirle acompañarla a ella y a los niños en un viaje que habían planeado antes de que su mundo se derrumbara por completo, una concesión que ella había hecho más por lástima que por cualquier esperanza real de reconciliación, pero que Wyatt interpretó erróneamente como una señal de que aún podía haber una oportunidad de restaurar algún tipo de normalidad familiar. Durante el trayecto por las soleadas autopistas de California, intentaba desesperadamente impresionar a sus hijos con chistes forzados y promesas extravagantes sobre el brillante futuro que construirían juntos, completamente ajeno al hecho de que ellos lo veían con una mezcla de miedo residual y vergüenza, recordando vívidamente los gritos nocturnos y los episodios de violencia que habían caracterizado sus primeros años de vida. Era aproximadamente el mediodía del sábado,
cuando el teléfono de Wyatt sonó con una urgencia que inmediatamente le hizo contraerse el estómago con la premonición de un desastre, porque la experiencia le había enseñado que las llamadas inesperadas durante los raros momentos de paz familiar solían anunciar catástrofes que destrozaban cualquier ilusión de estabilidad que pudiera haber construido. La noticia que trajo Martínez fue catastrófica. La casa de Wyatt había sido completamente destruida por un incendio durante la madrugada, y los bomberos confirmaron que no quedaba prácticamente nada de la estructura. El impacto inicial de esas palabras sobre Wyatt fue devastador, destruyendo instantáneamente cualquier vestigio de esperanza que pudiera haber mantenido sobre reconstruir su vida tras las ruinas de su carrera policial. Sus manos temblaban incontrolablemente al volante, obligándole a detenerse en el arcén, mientras intentaba asimilar que el último bastión de su estabilidad material había sido destruido por fuerzas que no podía comprender. Michelle y los niños observaban con preocupación y miedo familiar mientras Wyatt gritaba preguntas desesperadas por teléfono, su voz elevándose a tonos agudos de histeria que ellas reconocían como presagio de episodios violentos. La revelación de que el incendio había sido provocado, y no accidental, transformó el shock inicial de Wyatt en una furia homicida. Michelle insistió en continuar el viaje, llevando a los niños a la seguridad de la casa de su madre en Los Ángeles, protegiéndolos del drama que siempre parecía perseguir a Wyatt. Apenas se percató de la partida de su familia, toda su atención se centró obsesivamente en la necesidad de regresar a Texas y descubrir quién se había atrevido a atacarlo de forma tan directa. El viaje de vuelta fue un recorrido por el infierno personal de su paranoia y su ira, conduciendo a una velocidad peligrosa mientras su mente bullía con fantasías de venganza contra enemigos reales e imaginarios. Al llegar a lo que un día fue su domicilio, Wyatt se encontró con una escena de destrucción que superó sus peores expectativas. Una visión apocalíptica de escombros carbonizados y cenizas se extendía donde antes existía el último símbolo tangible de su estabilidad social. Los restos humeantes parecían burlarse de cualquier esperanza que pudiera haber mantenido de recuperarse y reconstruir una existencia digna. Los bomberos aún circulaban por el lugar documentando pruebas, mientras los vecinos curiosos se reunían a una distancia respetuosa, con expresiones que revelaban una mezcla de pena genuina y satisfacción oculta al ver al ex policía corrupto recibir finalmente algún tipo de justicia cósmica. El momento crucial llegó cuando Wyatt comenzó a rebuscar entre los restos humeantes. Entre las cenizas calientes y los fragmentos carbonizados de sus pertenencias, brillando como una acusación dorada contra el fondo negro de la destrucción, estaba la placa de general que Alejandro había llevado con orgullo durante años de servicio militar. El objeto no estaba dañado por el fuego de forma que sugiriera una pérdida accidental, sino que había sido colocado deliberadamente en un lugar donde fuera fácil de encontrar. Un mensaje inequívoco de quién era el responsable de la destrucción y una arrogante declaración de guerra que desafiaba a Wyatt a tomar represalias. Para Wyatt, esa insignia representaba mucho más que una prueba física. Era la confirmación tangible de todas sus sospechas sobre quién había orquestado su ruina sistemática y la prueba material que necesitaba para convertir su sed de venganza en una cruzada legal. Con las manos temblorosas por la emoción y la rabia, envolvió cuidadosamente la placa en un trozo de tela, protegiéndola como el santo grial de la justicia personal, mientras su mente formulaba la narrativa que presentaría a las autoridades para procesar a Alejandro Morales con todo el rigor de la ley. La carrera hasta la comisaría fue un viaje de validación y esperanza renovada para Wyatt, que por primera vez desde su despido sentía que estaba recuperando el control de su vida, pasando de ser una víctima pasiva a un protagonista activo de su historia de redención. El detective Martínez estaba trabajando cuando Wyatt irrumpió por la puerta como un hombre poseído por una misión divina, con la ropa aún impregnada del olor acre del humo. Cuando reveló dramáticamente la placa, el impacto visual fue innegablemente poderoso, porque el objeto pertenecía claramente a alguien con un alto rango militar y estaba en condiciones que sugerían que había sido dejado deliberadamente en el lugar. La investigación formal fue conducida por la detective Sarah Chen, especialista en delitos de incendio con 15 años de experiencia. El análisis forense confirmó que el incendio fue definitivamente criminal, con múltiples puntos de origen que indicaban el uso de acelerantes químicos estratégicamente colocados. Los patrones de combustión sugerían una experiencia y una planificación que iban más allá de un pirómano aficionado,
apuntando a alguien con conocimientos técnicos avanzados sobre combustión y demolición. Cuando Alejandro fue citado para ser interrogado, mantuvo una calma profesional que contrastaba con la agitación de Wyatt, que observaba a través de la ventana. La negación categórica de Alejandro se presentó con una convicción que era genuina o producto de un entrenamiento federal avanzado. Sugirió que su placa había sido colocada por alguien que quería incriminarlo, una respuesta técnicamente cierta, ya que él no participó personalmente en la destrucción física. La investigación se estancó hasta que Leonardo Castañeda, un vecino jubilado de 68 años, se presentó en la comisaría para ofrecer un testimonio devastador. Afirmó haber visto a un hombre mexicano con características que coincidían con las de Alejandro, vestido con uniforme militar, acercándose a la casa en la madrugada del incendio. Su testimonio fue extraordinariamente detallado, incluyendo descripciones sobre el comportamiento profesional del sospechoso y la progresión del fuego, lo que coincidía perfectamente con las pruebas forenses. El caso pasó a juicio, dirigido por el ambicioso fiscal del distrito Marcus Wellington, que vio la oportunidad de demostrar que ni siquiera los exagentes federales estaban por encima de la ley. La defensa luchó por crear una duda razonable, pero el jurado se vio influido por la aparente claridad de las pruebas físicas y el detallado testimonio ocular, lo que dio lugar a una condena basada en pruebas fabricadas y testimonios falsos, sellando injustamente el destino de Alejandro en la obsesiva búsqueda de venganza de Wyatt. La presentación de la acusación fue magistralmente orquestada para crear una narrativa convincente de venganza calculada, ejecutada por un hombre con habilidades y recursos excepcionales, convirtiendo las propias cualificaciones profesionales de Alejandro en un arma contra él. Wellington presentó la placa encontrada entre los escombros como prueba irrefutable de la presencia en el lugar del crimen, argumentando que un objeto tan personal y significativo no podía haber llegado allí por accidente, especialmente teniendo en cuenta su estado impecable, que indicaba una colocación deliberada en lugar de una pérdida accidental durante un intenso incendio. El testimonio de Leonardo se presentó como un testimonio ocular devastador de una fuente completamente desinteresada, que simplemente había tenido la mala suerte de estar despierta en el momento equivocado, proporcionando detalles que no solo situaban a Alejandro en la escena del crimen, sino que también demostraban un conocimiento específico sobre métodos de incendio provocado que coincidía perfectamente con las pruebas forenses recogidas por los investigadores. Pierce luchó valientemente para desmontar cada elemento del caso de la acusación, cuestionando la integridad de las pruebas físicas y señalando pequeñas inconsistencias en el testimonio de Leonardo que podrían sugerir fabricación o error de memoria, pero se encontró en una posición defensiva en la que cada argumento que presentaba parecía confirmar la sofisticación y la preparación que habían caracterizado la ejecución del crimen. Cuando intentó establecer que la placa había sido colocada allí, Wellington se contrajo argumentando que tal afirmación requería pruebas de una conspiración elaborada que simplemente no existía y que era mucho más plausible que un hombre con entrenamiento militar avanzado simplemente hubiera cometido un error durante la ejecución de un delito complejo. Los testimonios de carácter que presentó Pierce, incluidas las declaraciones de compañeros federales y superiores militares que atestiguaban la integridad incuestionable de Alejandro, fueron hábilmente neutralizados por la acusación mediante argumentos de que incluso los hombres buenos pueden corromperse por la ira y el deseo de venganza cuando sienten que el sistema les ha traicionado. El momento más devastador del juicio se produjo cuando Leonardo repitió su declaración ante el jurado, con una actuación aún más convincente que durante las entrevistas preliminares con el detective Chen, demostrando una confianza y un nivel de detalle que hicieron extremadamente difícil para los miembros del jurado cuestionar su credibilidad. Pierce intentó desacreditar a Leonardo mediante un riguroso interrogatorio, señalando que su descripción del sospechoso era sospechosamente precisa para alguien que lo observaba desde una distancia considerable en plena noche, pero Leonardo mantuvo la compostura y la coherencia, lo que sugería o bien una sinceridad genuina o una preparación excepcionalmente minuciosa para el papel que estaba desempeñando. Cuando Wellington le preguntó a Leonardo si estaba absolutamente seguro de que el hombre que vio era Alejandro Morales, su respuesta afirmativa fue pronunciada con una convicción que resonó en la sala del tribunal como una sentencia condenatoria. La deliberación del jurado duró solo 6 horas, un periodo sorprendentemente
excesivamente corto para un caso de tal complejidad, pero que reflejaba la aparente claridad de las pruebas presentadas por la acusación y la dificultad que tuvo la defensa para crear una duda razonable suficiente que justificara la absolución. Cuando el presidente del jurado se levantó para anunciar el veredicto, el tenso silencio que llenaba la sala del tribunal solo se rompió con las palabras que sellaron el destino de Alejandro. Nosotros, los miembros del jurado, consideramos al acusado culpable de incendio premeditado en primer grado. La sentencia que se dictó 2 semanas después fue de 7 años de prisión estatal, un castigo que la jueza Patricia Holbrook describió como adecuado para un delito que demostraba una premeditación significativa y el abuso de habilidades desarrolladas durante el servicio público con fines delictivos personales. Mientras Alejandro era llevado esposado para comenzar su condena, miró directamente a Wyatt, que observaba desde los bancos públicos con una expresión de satisfacción triunfante, e hizo una promesa silenciosa de que esa no sería la última palabra en la guerra que había comenzado con un abordaje discriminatorio en una tarde tejana que parecía haber ocurrido en una vida anterior. Incluso mientras las puertas de la prisión estatal se cerraban detrás de Alejandro, con el último sonido metálico que marcaba el comienzo de su condena de 7 años, su mente estratégica no dejó de trabajar, formulando planes de contraataque que utilizarían la misma metodología sistemática y la meticulosa atención al detalle que habían caracterizado sus operaciones más exitosas durante décadas de servicio federal. La injusticia de su condena, basada en pruebas fabricadas y testimonios falsos, había despertado en él una determinación fría y calculada que trascendía cualquier simple deseo de venganza, convirtiéndose en una misión casi sagrada de exponer la verdad y garantizar que los responsables de su encarcelamiento enfrentaran las consecuencias adecuadas por sus actos criminales. Durante sus primeras semanas de encarcelamiento, mientras se adaptaba a la brutal realidad de la vida carcelaria y establecía su posición dentro de la compleja jerarquía que regía las interacciones entre los reclusos, Alejandro mantenía correspondencia cifrada con sus aliados externos, utilizando códigos que habían desarrollado durante operaciones clasificadas para transmitir instrucciones específicas sobre investigaciones que debían llevarse a cabo con la máxima discreción y profesionalismo. Los soldados que permanecieron leales a Alejandro incluso después de su detención no estaban motivados únicamente por la amistad personal o la gratitud por favores pasados, sino por una profunda comprensión de que la injusticia sufrida por su antiguo comandante representaba una violación fundamental de los principios de honor e integridad que habían guiado sus propias vidas militares, creando una obligación moral de buscar la verdad y la justicia por cualquier medio necesario. El capitán James Davidson se había retirado del servicio activo 6 meses antes del arresto de Alejandro, pero mantenía amplias conexiones dentro de la comunidad de inteligencia que le permitían acceder a recursos de investigación y bases de datos que estarían completamente fuera del alcance de los investigadores privados convencionales. El sargento mayor Roberto Vázquez había utilizado sus habilidades técnicas para establecer una empresa de consultoría en seguridad que proporcionaba cobertura legítima para actividades de vigilancia y recopilación de información que podrían considerarse cuestionables si las llevaran a cabo personas sin las credenciales profesionales adecuadas. El teniente coronel Michael Thompson había asumido un cargo en el sector de la defensa privada que le daba acceso a tecnología punta y equipos de vigilancia que permitían llevar a cabo operaciones de reconocimiento con una precisión y sofisticación que rivalizaban con las capacidades gubernamentales. La investigación sistemática de la vida personal y profesional de Wyatt Miller, que estos hombres llevaron a cabo durante meses de meticuloso trabajo, reveló un patrón de comportamiento delictivo que iba mucho más allá de la corrupción policial y el abuso de autoridad que habían provocado su destitución original, y puso al descubierto una red de actividades ilícitas que incluían desde violencia doméstica documentada hasta la participación en tramas organizadas de robo de vehículos que operaban en Moinochen, varios condados. Davidson utilizó sus contactos en el FBI para acceder a archivos sobre investigaciones anteriores de Wyatt que habían sido archivadas por falta de pruebas o interferencia política, descubriendo un historial de denuncias de brutalidad policial y conducta inadecuada que había sido sistemáticamente suprimido por supervisores que preferían transferir los problemas
en lugar de enfrentarlos directamente. Vázquez instaló equipos de vigilancia electrónica en lugares estratégicos alrededor de los lugares que frecuentaba Wyatt, documentando conversaciones y actividades que revelaban conexiones con individuos conocidos por su participación en delitos organizados y operaciones de lavado de dinero que utilizaban negocios legítimos como fachada para actividades delictivas. El avance más significativo en la investigación se produjo cuando Thompson logró infiltrarse en la red social de delincuentes con los que Wyatt había desarrollado relaciones durante sus últimos años como policía corrupto, descubriendo que no solo había proporcionado protección a operaciones ilegales a cambio de pagos regulares, sino que también se había convertido en participante activo de una sofisticada organización de robo de coches de lujo que operaba a lo largo de la frontera de Texas, vendiendo los vehículos robados a compradores en México, que los revendían en mercados sudamericanos, donde era prácticamente imposible rastrearlos. Las pruebas que Thompson reunió incluían fotografías de alta resolución de Wyatt participando personalmente en robos, grabaciones de audio de conversaciones en las que discutía detalles específicos de operaciones planificadas y documentos financieros que mostraban importantes depósitos bancarios que no podían explicarse por sus ingresos oficiales como ex policía desempleado. Aún más incriminatorio, la investigación reveló que Wyatt había utilizado información confidencial obtenida durante su tiempo en la policía para identificar objetivos específicos para el robo, incluyendo direcciones residenciales de propietarios de vehículos caros y detalles sobre sistemas de seguridad que permitían a la organización criminal operar con la máxima eficiencia y el mínimo riesgo de ser detectada. La paciencia que los agentes demostraron durante meses de vigilancia discreta finalmente se vio recompensada una noche de jueves cuando lograron documentar a Wyatt en flagrante delito de robo de un Porsche 911 en el aparcamiento de un centro comercial, una operación que habían seguido desde la planificación inicial hasta la ejecución final mediante la interceptación de comunicaciones y la vigilancia física. Las fotografías y los vídeos que capturaron mostraban claramente a Wyatt utilizando herramientas especializadas para burlar el sistema de seguridad del vehículo, trabajando con dos cómplices que habían sido previamente identificados a través de la investigación como miembros centrales de la organización criminal. Thompson había coordinado cuidadosamente con sus contactos en las fuerzas del orden para garantizar que hubiera agentes honestos en posición de responder inmediatamente cuando se denunciara el delito, eliminando cualquier posibilidad de que Wyatt pudiera utilizar sus conexiones corruptas restantes para evitar la detención o manipular las pruebas antes de que las autoridades competentes llegaran al lugar. La detención de Wyatt se llevó a cabo con una precisión militar que reflejaba la meticulosa planificación que había precedido a la operación, con múltiples unidades policiales convergiendo en el lugar simultáneamente para eliminar cualquier posibilidad de fuga o destrucción de pruebas. Cuando se le confrontó con fotografías y grabaciones que documentaban no solo el delito específico por el que había sido detenido, sino también meses de actividad delictiva previa, Wyatt comprendió de inmediato que no se enfrentaba a investigadores policiales convencionales, sino a profesionales con capacidades que superaban con creces cualquier cosa que hubiera experimentado durante su propia carrera en las fuerzas del orden. Darse cuenta de que había sido observado y documentado sistemáticamente durante meses, sin su conocimiento, fue casi tan devastador como los cargos penales a los que ahora se enfrentaba, porque revelaba que sus enemigos poseían recursos y habilidades que hacían que cualquier resistencia o negación fuera completamente inútil. Cuando se le informó del alcance de las pruebas reunidas contra él, incluidas conexiones documentadas con decenas de otros delitos, Wyatt comprendió que se enfrentaba a una pena de prisión que fácilmente podría prolongarse durante décadas, lo que eliminaba cualquier esperanza que pudiera haber mantenido de reconstruir su vida o escapar de las consecuencias de sus decisiones delictivas. La segunda fase del juicio de Wyatt Miller se desarrolló en un tribunal mucho más preparado para lidiar con la complejidad de las pruebas que se habían recopilado meticulosamente durante meses de investigación profesional, lo que contrastaba dramáticamente con el caso anterior contra Alejandro, en el que las pruebas falsas y los testimonios inventados habían sido suficientes para garantizar una condena injusta. El fiscal del distrito Wellington, el mismo que había orquestado la condena de Alejandro, se encontraba ahora en la irónica situación de procesar al hombre que había sido fundamental para proporcionar las pruebas que hicieron posible su anterior victoria. Una
una situación que creaba importantes conflictos éticos que decidió ignorar en favor de mantener su reputación como fiscal que seguía las pruebas dondequiera que le llevaran, independientemente de las conveniencias políticas o las relaciones personales. El caso contra Wyatt era fundamentalmente diferente en su solidez y alcance, basado no en circunstancias sospechosas o testimonios cuestionables, sino en documentación fotográfica y de vídeo que mostraba claramente su participación en múltiples delitos graves, respaldada por pruebas financieras que trazaban el flujo de dinero ilícito a través de cuentas bancarias e inversiones que revelaban el verdadero alcance de sus actividades delictivas a lo largo de varios años. La defensa de Wyatt fue asumida por un abogado público sobrecargado que inmediatamente reconoció que se enfrentaba a un caso prácticamente imposible de ganar, dada la abrumadora cantidad de pruebas directas que documentaban no solo delitos específicos, sino un patrón sistemático de comportamiento delictivo que se extendía mucho más allá de cualquier incidente aislado. El abogado David Chen había representado a cientos de clientes en situaciones desesperadas a lo largo de su carrera, pero rara vez había visto un caso en el que las pruebas fueran tan concluyentes y exhaustivas, incluyendo no solo documentación visual de los delitos cometidos, sino también registros financieros detallados, interceptaciones de comunicaciones y declaraciones de cómplices que habían aceptado cooperar con las autoridades a cambio de penas reducidas. Durante sus reuniones preparatorias con Wyatt, Chen intentó explicarle la cruda realidad de su situación legal, haciendo hincapié en que cualquier estrategia de defensa tendría que centrarse en mitigar los daños en lugar de negar la culpabilidad. Pero Wyatt seguía obsesionado con teorías conspirativas sobre cómo Alejandro había orquestado su caída, negándose a aceptar que sus propias acciones delictivas eran las responsables de su situación actual. El juicio comenzó con Wellington, presentando un caso que fue un modelo de preparación meticulosa y presentación profesional, utilizando tecnología moderna para mostrar pruebas visuales que hacían imposible que el jurado cuestionara la culpabilidad del acusado o la gravedad de los delitos que se le imputaban. Las fotografías en alta resolución que mostraban a Wyatt rompiendo las ventanillas de vehículos caros y utilizando herramientas especializadas para burlar los sistemas de seguridad iban acompañadas de vídeos con audio claro que captaban no solo sus acciones, sino también conversaciones incriminatorias con cómplices que discutían detalles específicos de operaciones criminales planificadas y ejecutadas. Wellington presentó pruebas financieras que demostraban cómo Wyatt había depositado cantidades significativas de dinero en cuentas bancarias con una frecuencia que coincidía exactamente con la cronología de los robos documentados, creando una conexión irrefutable entre delitos específicos y beneficios económicos personales, que hacía imposible argumentar que se trataba simplemente de un observador inocente o un participante reacio. Lo que hacía aún más devastador el caso para Wyatt era el hecho de que varios de sus cómplices habían aceptado testificar en su contra a cambio de acuerdos de cooperación que reducirían sustancialmente sus propias condenas, proporcionando testimonios en primera persona sobre conversaciones y planes que revelaban el papel central que él había desempeñado en la organización criminal. Marcus Thompson, uno de los principales organizadores de la red de robo de vehículos, describió con doloroso detalle cómo Wyatt había utilizado su posición como policía para proporcionar información confidencial sobre posibles objetivos, incluidas las direcciones residenciales de propietarios de coches de lujo y detalles sobre las rutas de patrulla que permitían a la organización operar con un riesgo mínimo de ser interceptada. David Rodríguez, el mecánico que había participado en el secuestro de la familia de Alejandro, reveló cómo Wyatt había pagado importantes sumas de dinero para garantizar su participación en esa operación, lo que demostraba que incluso sus delitos más personales habían sido financiados mediante actividades delictivas sistemáticas que se prolongaban durante años. Chen hizo un valiente esfuerzo por crear algún tipo de duda razonable, cuestionando los motivos de los co-conspiradores que testificaban contra Wyatt y sugiriendo que las pruebas podrían haber sido manipuladas o fabricadas por enemigos que querían verlo condenado. Pero sus argumentos sonaron desesperados e inverosímiles cuando se enfrentaron al abrumador volumen de documentación independiente que corroboraba cada aspecto de los testimonios presentados por la acusación. Cuando Chen intentó argumentar que Wyatt había sido víctima de una elaborada operación de venganza orquestada por Alejandro y sus aliados militares, Wellington contraargumentó eficazmente, señalando que todas las pruebas presentadas documentaban delitos reales que habían ocurrido a lo largo de años, mucho antes de cualquier conflicto con Alejandro, estableciendo que la investigación simplemente había sacado a la luz
actividades delictivas preexistentes, en lugar de fabricar pruebas de delitos que nunca habían ocurrido. La deliberación del jurado en este caso duró solo 4 horas, un periodo aún más corto que en el juicio de Alejandro, pero que no reflejaba una prisa inadecuada, sino la absoluta claridad de las pruebas que hacían imposible justificar racionalmente cualquier veredicto que no fuera de culpabilidad. Cuando el presidente del jurado se levantó para anunciar las decisiones sobre los múltiples cargos que enfrentaba Wyatt, cada culpable que se pronunciaba caía sobre él como un martillo, destruyendo por completo cualquier esperanza que pudiera haberle quedado de evitar consecuencias graves por sus actos. Las condenas incluían formación de banda, múltiples cargos de robo de vehículos, extorsión, secuestro y varios cargos relacionados con corrupción policial y abuso de autoridad, lo que creaba un perfil de sentencia que prácticamente garantizaba que Wyatt pasaría la mayor parte de su vida adulta en prisión. La sentencia que dictó la jueza Patricia Holbrook 2 semanas después fue de 15 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir al menos 10 años de la condena, un castigo que describió como apropiado para un exagente de la ley que había violado sistemáticamente la confianza pública y utilizado su cargo para facilitar y proteger actividades delictivas extensas. Durante la lectura de la sentencia, la jueza Holbrook señaló la particular ironía de que Wyatt fuera enviado a la misma institución correccional donde Alejandro estaba cumpliendo su propia condena, creando una situación en la que los dos hombres cuyas vidas se habían entrelazado trágicamente a través de la injusticia y la venganza, ahora compartirían el mismo entorno carcelario donde podrían enfrentarse directamente a las consecuencias de sus acciones y decisiones. La cruel ironía del destino que había llevado a Alejandro y Wyatt a la misma institución correccional no pasó desapercibida para ninguno de los dos hombres, creando una tensión palpable que impregnaba todo el ala donde se encontraban sus celdas y transformando cada interacción diaria en una demostración de fuerza psicológica que los demás reclusos observaban con el morboso fascinación de espectadores que asisten a un duelo que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos llegara a ese lugar. Alejandro se había adaptado a la vida carcelaria con la disciplina y la resistencia que caracterizaban todo su enfoque ante los desafíos, manteniendo una rigurosa rutina de ejercicios físicos y actividades intelectuales que no solo preservaban su condición física y mental, sino que también establecían su reputación entre los demás presos como alguien que merecía respeto tanto por su digna postura como por su historial de servicio militar, que poco a poco se fue dando a conocer a través de la red informal de comunicación que existía entre los reclusos. Su celda, mantenida con precisión militar, contenía pocos efectos personales, pero cada uno de ellos estaba organizado con un cuidado meticuloso que reflejaba su disciplina interna y su negativa a permitir que las degradantes circunstancias de su injusto encarcelamiento comprometieran los estándares personales que había mantenido durante décadas de una vida profesional ejemplar. Wyatt, por su parte, había llegado a la prisión como un hombre destrozado tanto física como psicológicamente, cargando no solo con el peso de múltiples condenas penales, sino también con la humillación devastadora de saber que había sido investigado y expuesto sistemáticamente por adversarios que poseían habilidades muy superiores a sus propias capacidades. Su adaptación a la vida carcelaria estuvo marcada por una creciente paranoia y un comportamiento errático que lo aisló de otros reclusos, quienes instintivamente evitaban asociarse con alguien que mostraba signos evidentes de inestabilidad mental y que tenía la tóxica reputación de ser un ex policía corrupto, una categoría de presos que ocupaba el escalón más bajo de la jerarquía social que regía las interacciones dentro del sistema penitenciario. Las noches en su celda estaban atormentadas por pesadillas recurrentes sobre la destrucción de su hogar y por fantasías obsesivas de venganza contra Alejandro que se convirtieron en la única fuente de propósito que le quedaba en una existencia que había sido completamente despojada de dignidad, esperanza o conexiones humanas significativas. La ubicación de las celdas de los dos hombres había sido determinada por normas administrativas rutinarias, en lugar de por un reconocimiento oficial de su historia compartida, pero el resultado era que se encontraban cara a cara a través del pasillo de la prisión varias veces al día, lo que creaba oportunidades constantes para enfrentamientos verbales que comenzaban como intercambios de insultos murmurados y gradualmente se intensificaban hasta convertirse
en amenazas abiertas que atraían la atención de los guardias y otros presos. Alejandro intentó inicialmente ignorar las provocaciones de Wyatt, manteniendo la compostura profesional que le había servido bien durante décadas de enfrentarse a situaciones estresantes, pero el constante aluvión de acusaciones y amenazas comenzó a minar su paciencia, especialmente cuando Wyatt empezó a hacer referencias específicas a su familia y a sugerir que encontraría formas de hacer daño a Laura y a las niñas incluso desde dentro de la prisión. Esas amenazas tocaron una herida aún abierta en el alma de Alejandro, recordándole dolorosamente el terror que había sentido cuando su familia fue secuestrada y la devastadora impotencia de saber que sus seres queridos estaban en peligro debido a sus propias acciones y decisiones profesionales. La escalada final hacia la violencia física se vio precipitada por un motín que estalló una noche de viernes, cuando las tensiones acumuladas por las condiciones inadecuadas de la prisión y el trato abusivo por parte de los guardias corruptos finalmente estallaron en una rebelión que se extendió por múltiples alas de la institución, como un incendio incontrolable. El caos que siguió creó una situación en la que la supervisión oficial desapareció temporalmente, dejando a los presos libres para resolver sus disputas personales mediante métodos que normalmente serían imposibles bajo la vigilancia constante de las autoridades penitenciarias. Cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear y las sirenas de alarma resonaron por los pasillos, señalando que el orden institucional se había desintegrado, Alejandro y Wyatt se encontraron cara a cara en un pasillo desierto, donde ningún guardia ni cámara de seguridad podía intervenir en el enfrentamiento que se había vuelto inevitable desde el momento en que sus vidas se entrelazaron en una pequeña ciudad tejana que ahora parecía existir en una vida anterior. El enfrentamiento físico que siguió fue brutal en su intensidad y definitivo en sus consecuencias, representando no solo una lucha entre dos hombres, sino el violento clímax de una guerra que había consumido años de sus vidas y destruido familias, carreras y cualquier esperanza de redención o reconciliación que pudiera haber existido. Wyatt atacó primero, impulsado por la rabia acumulada y la desesperación de un hombre que ya no tenía nada que perder, pero su furia descontrolada era más un obstáculo que una ventaja contra un adversario que había sido entrenado en combate militar sistemático y que mantenía la disciplina física y mental incluso bajo un estrés extremo. Alejandro respondió con la eficacia letal de un profesional, utilizando técnicas que había aprendido en campos de entrenamiento militar para neutralizar amenazas de forma rápida y decisiva. Pero la intensidad emocional de la situación y los meses de frustración acumulada transformaron lo que debería haber sido una sumisión controlada en una explosión de violencia que reflejaba todo el dolor y la rabia que ambos hombres habían acumulado desde el comienzo de su guerra personal. Cuando los guardias finalmente lograron restablecer el orden suficiente para intervenir en el enfrentamiento, encontraron a Alejandro gravemente herido pero consciente, mientras que Wyatt se encontraba en un estado que requería su traslado inmediato al hospital de la prisión, donde permanecería bajo observación médica durante varias semanas. La investigación oficial que siguió se vio obstaculizada por la naturaleza caótica del motín y la renuencia de los testigos a proporcionar detalles específicos sobre los acontecimientos que habían tenido lugar durante los periodos en que no había supervisión oficial, pero las pruebas físicas en el lugar del enfrentamiento indicaban claramente que se había producido una pelea grave entre dos hombres que tenían motivos personales importantes para la violencia mutua. Las consecuencias administrativas fueron rápidas y severas. Wyatt recibió cargos adicionales por violencia carcelaria y agresión que resultaron en un aumento automático de su sentencia a 22 años, mientras que Alejandro fue trasladado a un ala de máxima seguridad, donde permanecería aislado de la población general hasta que las autoridades pudieran determinar si representaba un riesgo continuo para otros presos. El tiempo que Alejandro pasó en el hospital de la prisión recuperándose de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento estuvo marcado por una profunda reflexión sobre el camino que lo había llevado hasta ese punto y sobre las decisiones que tendría que tomar sobre cómo pasar los años restantes de su condena de manera que preservara su cordura y dignidad mientras trabajaba a través de los canales legales apropiados para obtener justicia verdadera por las injusticias que había sufrido. Durante las largas horas de recuperación física, se comunicó con sus abogados sobre los recursos de apelación que aún se estaban tramitando y con sus aliados militares
sobre las pruebas adicionales que se estaban recopilando para demostrar su inocencia, manteniendo la esperanza de que la verdad prevalecería finalmente y que sería reivindicado ante la ley y la opinión pública, que había sido manipulada para creer en su culpabilidad. La liberación de Alejandro Morales tras 6 meses de encarcelamiento no se produjo tras un proceso legal gradual y burocrático, sino como resultado de una revelación explosiva que destruyó por completo la credibilidad de las pruebas que se habían utilizado para su condena, dejando al descubierto una conspiración de proporciones que conmocionaron no solo al sistema judicial local, sino también a las comunidades federales encargadas de hacer cumplir la ley, que habían seguido el caso con creciente interés. La investigación que condujo a su exoneración fue llevada a cabo por el propio FBI, en una demostración de cómo la organización cuidaba de sus miembros incluso después de su jubilación o destitución del servicio activo, utilizando recursos y experiencia que habían sido desarrollados específicamente para casos que involucraban corrupción sistémica y falsificación de pruebas en situaciones en las que estaban en juego la reputación de agentes respetados. La agente especial Victoria Martínez, una investigadora con 20 años de experiencia en casos de corrupción policial y conducta judicial indebida, había sido discretamente asignada para revisar las pruebas del caso Morales, debido a inconsistencias que habían sido identificadas por analistas federales que examinaban rutinariamente las condenas de exagentes para identificar posibles injusticias que pudieran comprometer la integridad del sistema de justicia penal en su conjunto. El descubrimiento que destruyó el caso contra Alejandro se produjo gracias a un análisis forense avanzado del testimonio de Leonardo Castañeda, que reveló no solo inconsistencias fácticas en su historia, sino también pruebas de que había sido sistemáticamente preparado y compensado por terceros para proporcionar un testimonio específico que se ajustara exactamente a las necesidades de la acusación. El agente Martínez utilizó técnicas de investigación financiera para rastrear transferencias de dinero que mostraban pagos significativos realizados a Leonardo en las semanas previas a su comparecencia en la comisaría como testigo, pagos que se habían originado a través de cuentas bancarias asociadas con individuos que tenían conexiones documentadas con Wyatt Miller y sus actividades delictivas. Aún más devastador, las grabaciones de audio obtenidas mediante órdenes judiciales federales captaron conversaciones entre Leonardo e intermediarios que trabajaban para Wyatt, discusiones que incluían instrucciones específicas sobre qué detalles incluir en su declaración y cómo responder a posibles preguntas durante el contrainterrogatorio para maximizar la credibilidad y minimizar los riesgos de exposición. La placa militar que había servido como prueba física central contra Alejandro fue sometida a un análisis forense que reveló huellas dactilares parciales que no correspondían ni a Alejandro ni a ninguna persona legítimamente autorizada para manipularla, lo que sugiere claramente que había sido colocada por individuos que utilizaron guantes u otros métodos para evitar dejar pruebas de su participación en la fabricación de la escena del crimen. Más concluyente aún, el análisis con microscopio electrónico de partículas y residuos en la superficie de la insignia reveló sustancias químicas incompatibles con la exposición a temperaturas extremas de incendio, lo que confirma definitivamente que el objeto fue colocado en el lugar después de que se extinguiera el fuego, en un intento deliberado de crear pruebas incriminatorias que vincularan a Alejandro con el delito. Estos hallazgos técnicos fueron corroborados por declaraciones de cómplices que habían sido arrestados durante investigaciones relacionadas con las actividades delictivas de Wyatt, individuos que acordaron proporcionar información detallada sobre cómo se había fabricado la evidencia y cómo se había sobornado a testigos a cambio de acuerdos de cooperación que reducirían sus propias sentencias. La exoneración formal de Alejandro se anunció en una rueda de prensa conjunta en la que participaron representantes del FBI, la Fiscalía del Distrito y el Departamento de Correccionales, una demostración pública de cómo el sistema de justicia podía corregir errores cuando se descubrían pruebas de mala conducta a través de una investigación exhaustiva y objetiva. El fiscal Wellington, cuya carrera se había construido en parte sobre la condena de Alejandro, se encontró en una posición humillante en la que tuvo que admitir públicamente que había procesado a un hombre inocente basándose en pruebas fabricadas, una admisión que puso fin a sus ambiciones políticas y dio lugar a investigaciones adicionales sobre otros casos que había llevado a cabo utilizando métodos cuestionables. Durante la rueda de prensa, Wellington
leyó una declaración formal en la que pedía perdón no solo a Alejandro y a su familia, sino también al público que había perdido la confianza en el sistema judicial debido a la mala conducta que había permitido que un hombre inocente fuera encarcelado, mientras los verdaderos autores de delitos graves seguían libres para continuar con sus actividades delictivas. La liberación física de Alejandro de la prisión estatal fue un momento de triunfo personal, pero también de profunda reflexión sobre cómo su vida había sido transformada por la secuencia de acontecimientos que comenzó con un abordaje discriminatorio en una pequeña ciudad de Texas y culminó en meses de encarcelamiento injusto que pusieron a prueba su fuerza de carácter de formas que décadas de servicio federal nunca habían exigido. Cuando se abrieron las puertas de la prisión para permitirle salir, fue recibido por Laura y sus hijas, que corrieron a sus brazos con lágrimas de alegría y alivio, que reflejaban meses de ansiedad e incertidumbre sobre cuándo o si sería absuelto de los cargos que toda la familia sabía que eran falsos. Patricia y Carla, que habían crecido visiblemente durante su ausencia, lo abrazaron con una intensidad desesperada que revelaba lo profundamente que su encarcelamiento las había afectado, creando cicatrices emocionales que tardarían años en sanar por completo, pero que también habían fortalecido la unidad familiar a través de la adversidad compartida. El regreso de Alejandro a la vida civil se vio facilitado por ofertas de empleo de múltiples agencias federales y empresas de seguridad privada que reconocieron que su experiencia y su reputación restaurada lo convertían en un candidato extremadamente valioso para puestos que exigían una integridad incuestionable y experiencia en investigación y aplicación de la ley. Sin embargo, él decidió rechazar esas ofertas para dedicarse por completo a su familia y a la defensa de otras personas que habían sido víctimas de mala conducta policial y fabricación de pruebas, creando una fundación que utilizaría su experiencia personal y los importantes recursos financieros obtenidos a través de acuerdos civiles para garantizar que se identificaran y corrigieran injusticias similares antes de que se destruyeran vidas inocentes. Su decisión de transformar el trauma personal en un propósito social representó no solo la redención personal, sino también un legado duradero que honraría el sufrimiento que había soportado y tendría un impacto positivo en las generaciones futuras de familias que pudieran enfrentarse a situaciones similares. Wyatt Miller permaneció en la prisión estatal, con su condena ampliada a 22 años, lo que garantizaba que pasaría la mayor parte de su vida adulta pagando por las consecuencias de sus decisiones delictivas y por la sistemática campaña de venganza que había destruido no solo su propia vida, sino que también había causado un sufrimiento inconmensurable a personas inocentes cuya única transgresión había sido defender su dignidad y sus derechos básicos cuando se enfrentaron al abuso de autoridad. Durante sus primeros años de encarcelamiento, siguió alimentando fantasías de venganza y teorías conspirativas sobre cómo había sido injustamente tratado, negándose a aceptar la responsabilidad de sus actos y manteniendo la mentalidad narcisista que había contribuido a su caída original, asegurándose de que nunca experimentaría la redención o el crecimiento personal que podrían haber convertido su castigo en una oportunidad para una transformación genuina en lugar de una simple retribución merecida.